Naruto Primera Guerra Clan Ataque 121, 140 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 121 Casi se podían oler las chispas de acero que volaban por el aire cuando las dos espadas chocaron entre sí, entrechocando y haciendo ruido al moverse. Ambas presionaron contra la fuerza por un momento más, antes de que la espada más grande se deslizara sobre la más pequeña, haciendo que su portador tropezara al no encontrar resistencia. Con una patada decisiva en la parte posterior de las rodillas, Kama cayó, la suave piel de su garganta se rompió bajo el toque de una espada. «Muerto», dijo una voz ronca por encima de él. Él no respondió, demasiado consciente de no mover la garganta para no cortarse aún más, y en su lugar dejó caer su propia espada. El frío acero desapareció y, con un suspiro de cansancio, Kama se dejó caer de espaldas en lugar de permanecer arrodillado. Una sombra cayó sobre él cuando una figura alta y ancha se interpuso en el camino del sol, seguida por el sonido de una espada al envainarse. «Está bien, suéltalo». «¿Derramar qué? ¿Por qué estás tan distraído hoy?» Kama dudó un segundo antes de sonreírle. «No puedo evitar que seas un experto en Kenjutsu, Koguma». La confusión se reflejó en su rostro, y su boca repitió lenta y silenciosamente Koguma. Con una gracia que era casi ridícula teniendo en cuenta su gran tamaño, Koguma se sentó frente a él en una relajada posición con las piernas cruzadas. Kama no dio ninguna indicación de emoción, excepto mantener esa desagradable sonrisa pegada a su rostro. «Kama», comenzó el hombre de cabello castaño. «Koguma», Kama se burló a cambio. Sus cejas se fruncieron, apareciendo un pliegue profundo entre ellas y su boca se apretó en una línea triste. «Si no querías entrenar juntos hoy, deberías haberlo dicho». Kama se recostó sobre sus manos y cerró los ojos como si estuviera disfrutando del sol en su rostro. «Oh, no, me encanta que me patees el trasero. Aparentemente, ya que claramente apestaste hoy». El hombre de cabello plateado simplemente se burló, inclinando su cabeza aún más hacia atrás y metiendo sus piernas debajo de su cuerpo. «¿Todo bien con Nari? ¿Todo tiene siempre que ver con ella?» Koguma ladeó la cabeza y entrecerró los ojos mientras buscaba alguna pista sobre lo que estaba pasando con su amigo. «Normalmente sucede». Kama abrió sus ojos grises y miró perezosamente el cielo perfectamente azul, donde los gorriones se perseguían unos a otros en sus interminables planos. «No tienes idea», murmuró, lo que hizo que fuera difícil entenderlo. «Has estado actuando de manera extraña últimamente. Siempre he sido una persona rara». «Déjame reformularlo», comenzó Koguma, cruzando las manos sobre su regazo y ligeramente inclinándose hacia adelante. «Has estado actuando bastante normal últimamente». Las piernas de Kama se arrastraron ligeramente más cerca de su cuerpo. «¿No es eso bueno? Normal en lugar de raro. Me gustas más raro». Se limitó a tararear en respuesta, negándose a mirar a Koguma a los ojos. Tras soltar un suspiro de cansancio y frotarse la mandíbula, Koguma se inclinó hacia atrás de nuevo, con la mirada vuelta hacia adentro. Con un movimiento fluido se puso de pie, se quitó el kodachi y se dirigió al centro del campo de entrenamiento. Kama lo observó girar los hombros y el cuello, antes de adoptar la postura inicial de sus katas, seguramente para evitar cualquier dolor muscular al día siguiente. Sus ojos se posaron en la espada que yacía frente a él. El mango estaba desgastado, la pulida madera estaba llena de rasguños y la mancha oscura se había borrado con los dedos que la tocaban una y otra vez. La empuñadura de cuero en sí se veía impecable y tenía que estarlo. No sería bueno que un espadachín caminara con el cuero suelto o hecho jirones, arriesgándose a perder el agarre. A pesar de que él y su toro le habían devuelto a Koguma el odachi de su padre hace más de un año, todavía prefería usar el kodachi de su tío. No podía decir si se debía a que ahora estaba demasiado acostumbrado a su forma, a la nostalgia o a alguna preferencia personal. Continuó sentado sobre el duro suelo, a veces observando a Koguma y sus precisos movimientos con el rabillo del ojo y a veces girando la cabeza para seguir a los pájaros que saltaban de un árbol a otro. Después de media hora, Koguma se le unió de nuevo mientras se secaba el sudor de la frente con la parte inferior de la camisa. Kama miró hacia otro lado bruscamente una vez más al ver su abdomen brillante y el polvo de cabello rojizo oscuro colgando hacia abajo. «Estarás muy dolorido mañana». «Probablemente», tarareó Kama. Koguma se agachó para tomar su espada y se la colocó de nuevo en el costado izquierdo. «Muy bien, última oportunidad, Kama. Mañana por la mañana me voy a una misión, probablemente dentro de 3 semanas.
¿Quién viene contigo? Se levantó también, sacándose perezosamente el polvo que tenía adherido a la ropa. Él simplemente sacudió la cabeza. Solo. Kama se detuvo un momento y luego levantó una ceja. ¿No Susumu? No. Sus suegros vienen de visita. Equipo Tobirama. En una misión ellos mismos. 3 semanas. Koguma tarareó en respuesta, con las manos apoyadas en las caderas mientras miraba a lo lejos, con sus ojos brillantes buscando amenazas incluso dentro de la aldea. ¿Puedo ir? La misión ya está asignada. Giró la cabeza hacia él y su mirada se suavizó un poco. Es solo un rango B. Kama resopló y ladeó la cadera para intentar estirar sutilmente sus músculos, que ya estaban doloridos. No dudo de tu habilidad. Simplemente me parece bastante egoísta de tu parte no compartir tu misión. ¿Necesitas salir con tanta urgencia, eh? Le lanzó una mirada cómplice, dándole la oportunidad de sacar de su pecho lo que fuera que lo estuviera molestando. Los pájaros silbaban mientras volaban sobre sus cabezas, casi burlándose del silencio que respondía a la boca que Kama abría y cerraba. Nari está embarazada, admitió sin voz después de un rato. Felicitaciones, dijo con sequedad y frialdad. Ambos hombres se miraron fijamente por un momento y Koguma arqueó las cejas con preocupación. ¿Es lo que querías, no? ¿La razón por la que te obligaste a ti y a Nari a contraer este matrimonio sin amor? Sí. Koguma dio un paso hacia adelante, casi vacilante. Entonces, habrás terminado cuando seas padre, ¿no? ¿Cumpliste con tu deber y todo eso? Una mueca de desprecio se dibujó en el rostro de Kama mientras cruzaba los brazos frente al pecho. Uno no será suficiente. Su declaración provocó silencio y conmoción. ¿Qué? No seas tonto. Toda la ira contenida de Kama se dirigía ahora hacia él, lo que le hizo dar un paso atrás vacilante. ¿Cómo podría bastar un niño? Quedamos tan pocos. 46, Koguma. Apenas 2 docenas de niños, 23 adultos. ¿Cómo podría bastar un niño? Se apartó aún más, apretando con fuerza los brazos mientras los apretaba frente a su pecho. Nos estamos muriendo y nadie hace nada al respecto. No somos una raza, Kama regañó Koguma con dureza. Si ese es el destino de los ataques, que así sea. ¿Estás loco? ¿Que así sea? Mierda, Koguma, pensé que al menos estabas aprendiendo a aceptar ser parte de nuestro clan nuevamente. ¿Nos odias tanto? Esta es tu familia, tu parentela, tu carne y sangre también. ¿Cómo puede dejarte tan despreocupado? Las manos de Kama ahora temblaban junto a su cuerpo, los labios se tensaron en una mueca y sus ojos, generalmente entrecerrados, ardían de ira. Sabes que solo me uní al clan porque tenía que hacerlo, espetó Koguma con la misma dureza. Solo te uniste por Susumu. Yo también me uní por ti. Kama retrocedió, con sorpresa y sospecha en su rostro. Tonterías, se rió amargamente después de un rato. Algo dentro de Koguma se quebró visiblemente ante la acusación, una mirada salvaje se filtró en sus ojos y sus colmillos comenzaron a asomar por sus labios. No habría tocado al clan ni con un palo de 3 metros si no fuera por ti, imbécil absoluto. Odio al clan, lo odio. A todos ellos, a todos los clanes. A todos. Uno. De ellos. Las palabras fueron escupidas con tal vigor que en poco tiempo hicieron que la respiración de Kama se entrecortara. Siempre fingiendo que existe un nosotros, como si pudieras amar a más de 100 personas con cada fibra de tu ser y de tu alma. Como si pudieras proteger y cuidar a cada una de ellas con la misma veracidad. Como si ninguna de ellas pretendiera ser una unidad, solo para hacer la vista gorda ante aquellos que sufren y se quedan atrás. Salvando su propio pellejo y los de su sangre primero. Pateando y pisoteando a quienes yacen en el suelo, tratando de alisarlos para que encajen en el molde que han creado para su propio pequeño círculo. Hipócritas, todos ellos. Ilusiones. Nada más. Se acercó un paso más a Kama, que se puso rígido bajo el dejo de locura en sus ojos. Lo agarró con fuerza por la nuca y se inclinó hacia adelante para sisearle en la oreja. Te contaré un pequeño secreto. Si no fuera por ti y tu persistencia, habría quemado a los ataques hasta los cimientos en el segundo en que me dejaron entrar en esa casa comunal suya. Incluso si hubiera muerto en el intento. Cualquier cosa para borrar su mancha de la faz de la tierra. Siguen diciendo que solo me parezco a mi tío en apariencia. No soy tan salvaje y cruel como él. Están equivocados. Muy equivocados. Con gusto veré al clan desvanecerse en el olvido por circunstancias de su propia creación y bailaré sobre sus tumbas cuando lo hagan.
Y si los dioses deciden castigarme por tales pensamientos cuando llegue mi día, escupiré en sus caras con una sonrisa en mis labios. Sus labios rozaban la concha de su oreja cuando añadió. Nunca confundas mi obediencia con lealtad. Nunca confundas mi silencio con aceptación. Nunca confundas mis palabras con perdón. Nunca los perdonaré. Nunca lo olvidaré. Solo mi manada es merecedora de mi lealtad, de mi perdón. Merecedora del corazón de un Kuma. El resto del mundo puede pudrirse por lo que a mí respecta. Soltó el cuello de Kama, que seguramente estaba lastimado, lo dejó inclinarse hacia atrás y lo miró fijamente con una intensidad abrasadora. ¿Me odias ahora, Kama? Un leve temblor recorrió el cuerpo del hombre, pero no se percibió expresión alguna en su rostro. Pasaron unos segundos hasta que tragó saliva con fuerza y respondió. Nunca podría odiarte, Kogu. Koguma le dirigió una sonrisa salvaje, mientras el sol se reflejaba en sus afilados colmillos. Luego se inclinó hacia adelante y dejó que sus frentes chocaran. Kogu, susurró. Eso está mejor. Después de unos segundos de respirar juntos, se apartó de nuevo y su rostro cambió meticulosamente a su habitual ceño fruncido. Luego se dio la vuelta y dejó a Kama de pie en el campo de entrenamiento. Hacía frío y estaba húmedo. El agua caía a un ritmo constante, salpicando la piedra ya húmeda del suelo. La luz parpadeaba en la oscuridad, una pequeña corriente de aire en constante movimiento en las profundidades de las minas de la tierra. Un hombre estaba sentado atado en una silla áspera, con los ojos moviéndose de un lado a otro mientras seguía luchando contra la mordaza que tenía en la boca. Parpadeaba con fuerza para evitar que la sangre de una herida en la cabeza le entrara en el ojo. Cuando se oyeron pasos suaves en la piedra desnuda, sus ojos se volvieron hacia la derecha, con la cabeza demasiado atada para moverse ni un centímetro. Ahora dijo una voz profunda y ronca justo detrás de su oreja derecha. Yo tengo todo el tiempo del mundo, mientras que el tuyo es ciertamente limitado. El acero frío susurró contra su cuello y revoloteó hasta su columna vertebral. Pero veamos cuánto tiempo me lleva quebrantarte. Una pequeña carrera, si quieres. El hombre hizo una mueca cuando la hoja se clavó en su piel mientras pasaba lentamente sobre su espalda desnuda. Después de todo, lo mejor para ti es acabar con esto lo antes posible. El hombre se estremeció cuando un cálido aliento le hizo cosquillas en el cuello. Oh, no te preocupes, no lo prolongaré lo suficiente como para que la fiebre te atrape. Sería un desperdicio. Los ojos del hombre se quedaron mirando la figura que rondaba por su lado derecho, hasta que se cernió sobre él. Ahora, mi jefe quiere que sufras por lo que le hiciste a su hija. Me dio semanas para hacerlo. Koguma se agachó frente a él para acariciar suavemente la mejilla del hombre que gemía. La suave tela de sus vendajes no emitió ningún sonido mientras lo hacía. Pero esa es una forma civilizada de ver las cosas. El sufrimiento realmente no es algo ligado al tiempo. Los colmillos afilados brillaron a la luz de la vela. No te preocupes. Te haré pagar con creces. Es una cuestión de honor en realidad, incluso si no desea tu cadáver al final. El hombre se estaba ahogando en sus propios sollozos, las lágrimas y los mocos le corrían por la cara y se le filtraban en la mordaza, que ya estaba húmeda. Sus muñecas sangraban en su desesperado intento de librarse de sus ataduras, mientras la silla se balanceaba de un lado a otro en su desesperación. El rostro de Koguma se volvió gélido de un momento a otro, su voz despiadada mientras decía. No es tan emocionante cuando eres tú el que está atado a la silla completamente desnudo, ¿verdad? Su agarre era implacable alrededor de los dedos del hombre, doblándolos hacia atrás muy lentamente. Y al igual que la pobre Ana-chan, nadie va a escuchar tus gritos. Los agudos gritos pronto ahogaron el constante goteo del agua. Su eco sonaba cada vez más extraño a medida que rebotaba de un lado a otro entre las paredes mientras se adentraba más en la mina. Sonaba como si los demonios estuvieran chillando de alegría. 10 minutos hasta que el hombre le rogó que lo dejara ir. 4 horas hasta que le rogó que lo matara. 21 horas hasta que la única palabra que salió de sus labios fue madre. ¡Qué decepción! Al menos los tiburones se habían dado un festín con su carne regordeta, aunque tuvieran que prescindir de su dedo meñique tatuado. Debería guardar algún tipo de recuerdo para su jefe, no fuera a ser que lo acusaran de ser descuidado. A veces resultaba fascinante lo mucho que se podía leer en una parte tan pequeña del cuerpo. Estaría contento con el final del hombre. Koguma se secó el agua de la cara mientras caía en riachuelos. La lluvia seguía goteando desde su pelo hasta la parte trasera de su camisa y de vez en cuando se veían relámpagos en el cielo oscuro.
El mar estaba agitado, rugiendo, agitándose y estrellándose contra las ásperas piedras de la isla. Incluso en la oscuridad se podían reconocer las casas de colores en lo alto del acantilado, con luces alegres brillando a través de las ventanas resecas. ¿Focas? ¿Para mantenerlas enteras incluso en medio de una tormenta así? Probablemente, respondió una voz igualmente profunda. Lo miró de reojo y ambos compartieron una sonrisa expectante después de unos segundos. Su burla estaba llena de calidez mientras ajustaba ligeramente su posición en la cornisa que había elegido como punto de aventura. Terminar la misión después de 38 horas realmente le había dejado mucho margen de maniobra hasta que tuviera que informar de vuelta. No había necesidad de que nadie supiera que solo había sido así de poco. Giró la cabeza ligeramente hacia el oeste. En lo más alto de la isla se alzaba una ciudad mucho más grande, cuya silueta apenas se veía borrosa debido al fuerte aguacero. Qué suerte que incluso en estas tierras existiera la segregación entre clanes. Los nobles en la colina y la escoria en la base, justo donde debían estar. Lo hizo casi demasiado fácil. La mano izquierda de Koguma revoloteó sobre la vaina recién engrasada del kodachi de su tío, ahora de un color ébano intenso para que llamara menos la atención en la noche. Luego agarró a la otra figura y los llevó a la aldea. Por un momento, ambos hombres se quedaron quietos en su lugar debajo de un balcón, pero su reconocimiento resultó ser correcto. No había barreras que los mantuvieran afuera. Solo sus sellos, ahora cuidadosamente colocados, los mantenían adentro y, una vez que los activaba, mantenía a distancia a todos los que no estaban adentro. Emborrachar a Danzo y a Hiruzen lo suficiente para que compartieran el sello que usaban para mantener a Kama y a Susumu lejos de la casa de Nami no había sido un problema en absoluto. Incluso dudaba que todavía recordaran sus conversaciones arrastradas por lo borrachos que estaban. Había sido un milagro que hubieran podido cazar a los bandidos al día siguiente. Lo verdaderamente difícil había sido ajustarlo de tal manera que se ajustara a sus necesidades con semanas y semanas de cuidadosa experimentación, planificación y fracaso. La premisa era bastante sencilla. Cualquier firma de chakra que se encuentre en el interior, al activarse, se bloqueará en él, lo que les dará la oportunidad de entrar y salir a su antojo. Cualquiera que estuviera fuera de la barrera en esa configuración inicial se mantenía al margen. Las descargas en realidad se creaban al extraer la estática del aire, lo que significa que en un día normal simplemente te estremecerías un poco, pero en días tormentosos como estos, tal vez sería suficiente para freír extremidades enteras. La parte verdaderamente complicada había sido modificarlo de tal manera que los que estaban dentro ya no pudieran salir, pero dejando a ambos fuera de esa ecuación. Realmente lo había llevado al límite de sus capacidades mentales encontrar una manera de evitarlo y estaba seguro de que su solución era un desastre, pero funcionó. Al menos durante sus pequeñas pruebas. Y qué delicioso sujeto de prueba había sido su objetivo lloriqueante anterior. Al ver que después de un minuto todavía no se escuchaba ninguna alarma, levantó la mano en señal de rata y envió un pulso de chakra a través de los sellos colocados estratégicamente por todo el distrito. Sintió que resonaba a través de él, incluso cuando esperaba que nadie más lo hiciera. Su kodachi cantó mientras lo sacaba de su mango, la hoja teñida de negro con aceite para evitar que reflejara la luz. El sonido de otro odachi un poco más largo al ser desenvainado siguió su ejemplo. ¿Listo?, murmuró. Siempre, respondió el otro, la cicatriz en su mejilla prominente incluso en la oscuridad. Koguma apoyó su mano vendada contra el costado del cuello de su primo. Aunque no podía sentir nada debajo del tejido cicatrizado entumecido, aún percibía su calor. Y si la mirada apacible de Yasashiko era una señal, el gesto había logrado transmitir lo que él no podía expresar con palabras. Gratitud. Después de intercambiar un breve asentimiento, Yasashiko se dirigió al otro lado del distrito. Pronto se volverían a encontrar. Luego volvió la mirada hacia el balcón que había encima de él y una sonrisa se extendió en su rostro. Es hora de hacerle una pequeña visita a Tari. Él permaneció en silencio, como un relámpago que atravesaba el cielo, pero fue igualmente perceptible cuando entró en el dormitorio. Aún así, le cortó la garganta antes de que ella pudiera procesar la imagen de una sombra que se acercaba y se paraba junto a su cama. Sus ojos lo miraban con puro horror, las sábanas debajo se estaban volviendo tan rojas como su cabello y ella debió de haberse arrepentido de sus palabras descuidadas en ese momento. O tal vez había pensado que era un espíritu vengativo, confundiéndolo una vez más con un muerto.
Fue una verdadera lástima que su hija tuviera que chocar con él en el pasillo, agarrando su colgante con miedo, especialmente porque él había querido que ella muriera mientras estaba atrapada en sueños coloridos, no gritando a carcajadas al ver la sangre en sus manos. La pobre probablemente se había asustado y había salido de la cama debido al trueno y se había topado con el monstruo que vivía en el ático. Pasó a la siguiente casa tan silenciosamente como había comenzado con la primera. 39 casas, 61 personas. Las había contado todas durante más de una semana. Claro, algunas de ellas podrían estar en misiones o revoloteando por algún lugar a lo largo de Uzusio, pero no importaba. Serían demasiado pocas para marcar alguna diferencia al final. Al menos una mancha ha sido limpiada de la tierra. Todo iba sobre ruedas hasta que oyó los primeros gritos que resonaban en la noche. Ya había derribado a 28. Demasiado lento, pero ya no podía hacer nada al respecto. Apuñaló al hombre que se había asustado y lo sacó de la puerta de entrada con un movimiento rápido, sin siquiera mirarlo mientras se desplomaba sobre el suelo pavimentado, resbaladizo por la lluvia. Los gritos de la mujer que se oían unas calles más adelante cesaron con un silencio abrupto. Él y su primo debían estar acercándose el uno al otro ahora. Saltó al tejado y se dirigió a la siguiente casa, dispuesto a esperarlos hasta que atravesaran la puerta principal. Para entonces, la ropa se le pegaba al cuerpo y el agua de lluvia le goteaba por la nariz a un ritmo inestable. Un movimiento captó su atención, el destello del acero fue la única advertencia que recibió para agacharse, debería haber engrasado sus espadas. La espada afilada como una navaja logró cortarle las puntas del pelo mientras levantaba su propia arma para desviar el siguiente golpe. Un rayo cayó una vez más y le permitió ver claramente a sus oponentes. El pelo del color de las zanahorias y el rostro del otro con una mueca de dolor por un labio leporino. «Koguma», gritó el primer hombre con incredulidad. Al menos una persona lo reconoció como su propia persona. «Ninji», Bunny respondió, inclinando la cabeza hacia ellos. «Qué bueno verlos aquí». Levantó el puño para que lo vieran. De él colgaba un collar de plata que representaba a un zorro devorando el sol. ¿La apuesta sigue en pie? Los tres entraron en acción al mismo tiempo. Ninji lo atacaba con su katana y Bunny intentaba acorralarlo con su tantón desde el otro lado. 2 contra 1. Exactamente lo que había querido evitar. Exactamente para lo que había estado entrenando toda su vida. El acero zumbaba mientras se balanceaba en el aire y crujía cada vez que chocaba con el otro. Koguma pateó algunas de las tejas del techo, solo para usarlas más tarde para su kawarini. Los movimientos impredecibles sorprendieron a ambos hombres por un momento, dándole la oportunidad de cortar descuidadamente la punta de los dedos de Ninji que agarraban su empuñadura. El hombre rugió de dolor, levantando sus muñones ensangrentados como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Koguma aprovechó la oportunidad para apuñalar su espada limpiamente a través de su garganta. Apenas tuvo tiempo de sacarla antes de que Bunny estuviera sobre él, con el rostro retorcido en un gruñido y un profundo rugido retumbando en su pecho. Koguma escapó de cada uno de sus furiosos golpes con facilidad, casi bailando para escapar de sus ataques. A veces, enganchaba una teja contra las plantas de sus pies con chakra para arrojarlas hacia él con fuerza. Mientras iba ganando ventaja sobre su oponente, un conjunto completamente diferente de gruñidos resonó sobre las tejas del techo. Gimió de dolor cuando unos dientes afilados le atravesaron la parte inferior de los muslos y la cadera, con pequeñas mandíbulas uniéndose y desgarrando su carne. Maldijo y blandió su espada contra el primer invocado, cortando su pequeña cabeza afilada con facilidad. Bunny usó su distracción para llegar a él y donde había perdido uno, 7 zorros más se fijaron en su torso y cuello. Una furia al rojo vivo y un leve dejo de miedo lo invadieron. Decidió ignorar a las pequeñas bestias y, en su lugar, sacó un kunai para acabar finalmente con Ninji con un tiro preciso. Pero cuando el kunai se clavó en su frente, solo la mitad de los zorros desaparecieron en una nube de humo, lo que hizo que los ojos de Koguma se movieran rápidamente en busca del otro lanzador del jutsu. Hizo un esfuerzo por girar con cada uno de sus movimientos para intentar deshacerse de las bestias, pero en lugar de eso, simplemente se centraron más en sus músculos. Como ya había tenido suficiente, cargó contra un jadeante Bunny y fácilmente logró usar su mayor influencia con su Kodachi contra el tantón más pequeño para desarmarlo. Su cabeza rodó por el techo 5 segundos después. Se arrojó hacia la cresta opuesta y finalmente vio a una mujer mayor parada allí, que se aferraba temblorosamente a un kunai. Su cabello blanco suelto se pegaba a su rostro y cuerpo. «Vendrán antes de que puedas irte».
Koguma ni siquiera necesitó olerla para saber que estaba temblando de miedo. Eres muy atrevido al suponer que alguien vendrá a ayudarte, espetó mientras agarraba al zorro que le mordía el cuello. Su frágil cabeza se rompió bajo su agarre, haciéndolo desaparecer mientras le arrancaba la carne. La sangre goteaba por la herida en riachuelos calientes, pero la lluvia no pudo lavarla por completo. Siempre supe que si solo viviera un Kuma, no podríamos escapar lo suficientemente lejos. Dio un paso tembloroso hacia él. Especialmente cuando eres tú, Kenji-kun. Koguma le mostró los dientes al murciélago ciego. Entonces ven y recibe tu muerte con honor. Ella rugió mientras se tambaleaba hacia él, con el kunai agarrado en su puño y levantado contra él. El kodachi de su tío la había partido por la mitad antes de que ella pudiera acercarse lo suficiente para usarlo. Finalmente, los dos últimos zorros que le mordían la cintura y la parte superior de la pierna derecha también desaparecieron. Tropezó brevemente mientras bajaba a la calle y su espada brilló con aceite, sangre y agua de lluvia mientras la agitaba en el aire. Las cejas de Koguma se fruncieron mientras limpiaba con un paño hervido el corte que iba desde el rabillo del ojo de su primo hasta la línea del cabello. La carne se estaba moviendo ligeramente hacia atrás y definitivamente necesitaba ser cosida. No me mires así, cachorro. Para empezar, nunca fui un hombre apuesto. Koguma soltó una risita de sorpresa, haciendo todo lo posible por ser lo más delicado posible en sus movimientos. ¿Dije algo gracioso? Sacudió la cabeza y arrojó el paño manchado de sangre al agua hirviendo que se cocinaba en una olla de hierro sobre el fuego. No estoy acostumbrado a estar en compañía de personas que no se comporten como pavos reales vanidosos. El fornido de pelo blanco. Ahora sí que tenía que reír, silbando mientras el movimiento agitaba las heridas que aún sangraban abundantemente en su cuello, torso y extremidades. Sí. Levantó la aguja y el hilo que había pasado por alcohol antes y con manos firmes comenzó a coser las solapas de nuevo. Su primo se encogió, pero hizo lo mejor que pudo para no mover demasiado la cara, para que los puntos no salieran torcidos y desiguales. El silencio se extendió por su campamento oculto, la lluvia seguía cayendo sobre el mar afuera mientras saltaba sobre los guijarros gruesos de la playa. Saltaron chispas del fuego cuando los troncos se desplomaron unos sobre otros justo cuando Koguma terminaba de dar la última puntada. Una vez que terminó de atar todo, metió la aguja y el hilo en la olla de hierro y luego procedió a apilar un poco más de leña sobre el fuego que se estaba apagando. Vamos, quítate la camisa. Creo que la que está en el cuello es la peor, dijo Yasashiko, teniendo cuidado de mantener la cara quieta mientras lo hacía para no romper los puntos. Koguma se sentó con las piernas cruzadas y, con un movimiento rígido, se quitó la parte superior. Su primo siseó cuando la luz parpadeante reveló toda una serie de marcas de mordeduras en su torso. Algunas mostraban las huellas de los dientes a la perfección, otras solo trozos de carne arrancados. Tendremos que lavarlas y quemar algunas de ellas, cachorro. De lo contrario, seguramente se infectarán. No hay nada más plagado de suciedad que la boca de una bestia. Su mirada se deslizó más hacia sus piernas todavía cubiertas, sin duda notando las heridas sangrantes allí también. Una botella de sake fue puesta en las manos de Koguma y él bebió 5 grandes tragos siguiendo el consejo silencioso, especialmente cuando vio a Yasashiko colocando un kunai en las brasas brillantes, encendiendo el calor con un jutsu de fuego mientras lo hacía. No te preocupes, creo que a Kama le gustará que sigas con ellos. Koguma le lanzó una mirada asesina ante su comentario, a lo que su primo simplemente se encogió de hombros mientras comenzaba a limpiar las heridas. Solo comparto algunas observaciones. Por fin, hazlo, espetó, apretando los puños contra sus pantalones. Yasashiko se rió entre dientes y sacó el kunai, ahora al rojo vivo, con un trozo de tela húmeda para no quemarse. ¿Quieres algo para morder? Un trozo de madera apareció frente a su boca, que con gusto encerró entre sus dientes, el material ya se estaba astillando bajo su fuerte agarre. Un segundo después, la carne chisporroteó cuando el acero abrasador se topó con la carne desgarrada, seguido de gemidos miserables que arrasaron la garganta de Koguma. El sonido se volvió aún más desagradable cuando su primo movió el kunai para alcanzar adecuadamente todas las áreas afectadas. Cuando finalmente se le pasó la sensación de ardor, Koguma jadeaba de dolor y tenía la piel cubierta de sudor frío. Se tambaleó en su posición sentada por un momento, parpadeando vigorosamente y con el rostro pálido como la muerte. El olor a carne quemada les picaba en la nariz. Uno menos, comentó su primo, haciendo una pausa como si estuviera contando, 8 más para el final. Los músculos de Koguma comenzaron a temblar bajo el peso de esa declaración.
Veamos cuántos puedes soportar antes de desmayarte. Kenji una vez llegó a 6 hasta que se desplomó. Tu hermano ya había caído después de 3. La sonrisa era casi audible cuando agregó. Pero eres mayor de lo que ambos eran entonces. Así que, apuntemos a 7. Koguma logró 5. Volvió en sí media hora después, con la figura hundida en el hombro de Yasashiko, que estaba ocupada vendando sus heridas. Se quedó mirando la fogata ligeramente quemada, para ver cómo las brasas se elevaban por el aire y los troncos revoloteaban con un tono rojizo. La lluvia afuera sonaba solo como una llovizna ligera, el mar mucho más tranquilo en su ritmo contra la orilla. «Podrías haberme dicho que tienes antecedentes de quemaduras», comentó suavemente mientras sostenía su mano asustada para vendar una marca de mordedura en su antebrazo. «No importaba», respondió Koguma con voz ronca. «Tienen un aspecto desagradable». Lo fueron, se aclaró la garganta, pero se sintió más que reacio a levantarse de su posición contra el cálido cuerpo de su primo. Las náuseas le hacían más fácil tomar la decisión de no moverse. Una de las muchas cosas que mataron a mi tío. Yasashiko sujetó el suave algodón, sin dejar de levantar el brazo hacia la luz del fuego para observar las cicatrices, seguramente notando algunas zonas un poco más suaves. ¿Qué más? Supongo que se trató de una hemorragia interna, deshidratación y una herida en la cabeza. Quizá todas, quizá ninguna. Nunca lo sabré. Un profundo zumbido hizo vibrar el torso de su primo mientras volvía a poner la mano en su regazo. ¿Los perdonaste? Nunca respondió, un silencio expectante a su feroz declaración. Perdoné a Kama, añadió en un tono un poco más suave. No me importan los demás. Incluso desafiaba a una pelea de honor en el momento en que vi a ataque. Los músculos debajo de su mejilla se tensaron. Sabía que Yasashiko había sido más o menos de su misma edad. Probablemente había crecido con los Okami, al igual que él con el tío de Koguma. Después de todo, solo había habido una diferencia de 3 años entre Yasashiko y Kenji. Debió haber sido un regalo sorprendentemente tardío para sus abuelos. No era de extrañar que todos siempre lo llamaran el más pequeño de la camada. ¿Qué hizo? Él lo vio. Salió corriendo. Le corté los tendones para dejarlo tan indefenso como nosotros y luego lo decapité. El fuego crepitó. Probablemente debería haberle quitado la vista primero. Un pie se arrastró por el suelo pedregoso mientras Yasashiko ajustaba su posición, seguramente teniendo que procesar la información por un momento. ¿Qué pasa con los demás? Se suicidarán muy pronto. Su cabeza se levantaba y bajaba ligeramente con cada respiración que tomaba Yasashiko. Los perdonas por culpa de Kama. No había ninguna acusación, solo una simple reflexión. Son su manada. No me perdonaría si no lo hiciera. Una pausa. No lo haría. Una risa profunda hizo que su cabeza se balanceara hacia arriba y hacia abajo. Las náuseas volvieron a brotar en su interior y levantó la cabeza con un grudido. Te sorprendería saber lo indulgentes que pueden ser algunas personas. Tiene que haber un límite en algún lugar. Y prefiero no cruzarlo. ¿Por qué? Es una manada. La cabeza de Koguma estaba empezando a palpitar con dolor de cabeza, por lo que comenzó a masajearse la sien con la mano derecha, sin querer mover la izquierda herida. Yasashiko volvió a tararear. Recuerdo claramente a un niño pequeño que se arrastraba por todo lo que se le ocurría a su amigo, el idiota absoluto. Alguien que no tenía otros amigos aparte de ese niño pequeño, ya que era un tipo muy desagradable. Tal vez seas tú quien le perdonaría cualquier cosa. Hizo una pausa, antes de chocar ligeramente contra sus hombros. El típico amor de cachorro, en eso todos podemos estar de acuerdo. Koguma se burló en respuesta, girando la cabeza hacia la entrada de la cueva mientras lo hacía. Tu madre incluso tenía una apuesta sobre cuánto tardaría el hijo de un Kuma, y cito textualmente, en reconocerlo. Hizo una pausa y la ropa crujió mientras se inclinaba hacia adelante como para ver su rostro. Ella estaría encantada de saber que estaba ganando. ¿Qué? Koguma se burló, mirando a su primo con incredulidad. Ella dijo que lo negarías hasta tu último aliento. Vete a la mierda. Idioma. Koguma lo miró con los ojos muy abiertos y el rostro iluminado como si recordara algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Yasashiko volvió a reír, y el sonido se convirtió en un siseo cuando el movimiento tiró de su herida. Como sea. Tal vez lo estoy inventando sobre la marcha, nunca lo sabrás. Dulce Kami, casi había olvidado lo molesto que podías ser. Koguma quería seguir mirándolo con el ceño fruncido, pero la comisura de su boca no cooperaba lo suficiente para mantener la sonrisa bajo control. Eras un idiota ladrón de postres.
Yasashiko apoyó la mano frente a su pecho fingiendo dolor. Y yo que pensaba que me habían perdonado. El desprecio que me provocó debió dolerte profundamente para que lo recordaras. Lo primero que me pasó por la cabeza cuando vi tu horrible cara. Se sonrieron el uno al otro, las sombras parpadeaban en sus caras debido a la luz que se desvanecía del fuego, ahora casi consumido. Ven conmigo, Kogu. La mirada de Yasashiko se suavizó al percibir el atisbo de añoranza en los ojos de su Koguma. Te extrañé. Solo ven conmigo, déjame cuidarte, como debe ser. No. Se inclinó hacia adelante, en el espacio de Koguma, con una mirada implorante y ligeramente desesperada. Pronto llegarán noticias sobre lo que le pasó al Kitsune. Cuando vean tus cicatrices, los quemaste bastante. No todos ellos, Yasashiko, no. Koguma volvió a negar con la cabeza. No importa. Los únicos que verán mis cicatrices serán Susumu y Kama, y aunque se dieran cuenta de lo que significan, nunca se lo dirían a nadie. Le envió a su prima una sonrisa cálida y genuina. Yo también te extrañé. Más de lo que jamás pensé que lo haría. Pero tengo que quedarme con ellos. Siempre estaré con ellos. Son míos y debo cuidarlos. Yasashiko le devolvió la sonrisa. Entonces al menos prométeme que encontrarás la felicidad. Tengo algo parecido, al menos. Y no puedo pedir nada más. Eso le valió un golpe en la nuca. Te ves horrible, cachorro. Tienes el pelo blanco asomando por toda tu espesa mata. Koguma tuvo que contenerse y no hizo pucheros mientras se frotaba el lugar magullado. Parecía que su primo no había perdido por completo su comportamiento agresivo. Los dioses son caprichosos en su misericordia. Las cosas buenas vienen acompañadas de cosas malas. Cuanto mejor es la cosa, peor es la caída. ¿En qué viejo cínico te has convertido? ¿No lo hemos hecho todos? El graznido de las gaviotas interrumpió lo que su primo quería añadir. Ambos miraron de reojo hacia la entrada de la cueva. El fuego se había extinguido hacía tiempo, pero las paredes de pizarra seguían iluminadas por una tenue luz rojiza. El sol estaba saliendo. Somos unos idiotas que hablamos toda la noche. Yasashiko se dio una palmada en los muslos y se puso de pie. Procedió a guardar todo signo de vida en su mochila, deteniéndose a veces para ayudar a Koguma cuando se encogía de hombros al tener que agacharse para buscar su propia ropa. Las cenizas de su fuego se esparcieron por el suelo rocoso y la olla de hierro quedó sellada en un pergamino. Quémalo todo antes de entrar en la tierra del fuego, le aconsejó su primo una vez que estuvieron uno al lado del otro en la entrada de la cueva. Las olas frente a ellos estaban teñidas de un tono dorado por el sol que se asomaba en el borde del horizonte. Parecía seda fina moviéndose con la brisa y lamiendo los guijarros gruesos y oscuros. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire fresco y relajante, el olor del océano era fresco y pesado con las algas y la madera a la deriva que habían llegado a la orilla bajo el tirón implacable de la noche anterior. Koguma asintió, ajustando cuidadosamente su postura para no estirar demasiado sus heridas. ¿Cómo volverás? Oficialmente me dieron una misión en la Tierra de la Niebla. Me dirigiré hacia el sur a lo largo de la costa. ¿Y tú? Tengo 2 semanas para volver a Konoha. Probablemente las necesite. Se giraron para mirarse el uno al otro. Koguma era un poco más alto que su primo, pero solo por el ancho de 2 dedos. Si bien sus extremidades eran más largas, Yasashiko era sin duda el más corpulento entre los dos. Parecía la imagen perfecta de un Kuma. Enorme, intimidante y rudo. Koguma tampoco era un shinobi típicamente ágil, pero se sentía algo más pequeño, más flacucho de pie a su lado. Se preguntó cuánto se parecían realmente él y su tío, o si el tiempo simplemente había nublado el recuerdo que la gente tenía de él. Solo por una vez, le gustaría que la gente lo reconociera como su propia persona cuando lo miraran. No como la imagen reflejada de un Kenji probado en batalla, con su altura, complexión y cabello. No como el hijo de Takeo, el hombre que podía mostrar misericordia incluso a sus enemigos, el último líder electo de los Kuma. Pero, de nuevo, ¿cuándo se había hecho un hombre? Después de todo, era solo Koguma. Siempre lo sería. No tiene sentido desear lo que no se puede cambiar. Algunos de sus pensamientos debieron reflejarse en su rostro, porque el rostro de su primo se desmoronó levemente. Dio un paso adelante y lo envolvió con mucho cuidado en un abrazo. El abrazo que compartieron fue un abrazo de heridas dolorosas, músculos doloridos y articulaciones rígidas, pero cálido y reconfortante. Estoy muy orgulloso de ti. Cuídate, Kogu. Los dedos de Koguma se extendieron sobre la firme espalda de su primo mientras enterraba su rostro contra la suave piel de su cuello. Cuídate, Yasashiko.
No miraron atrás en el momento en que caminaron en direcciones opuestas. Tienes que ajustar tu postura. Piernas separadas al ancho de los hombros, hombros relajados y no detengas la respiración. Unos dedos largos y fuertes presionaron sus hombros encorvados, mientras un pie intentaba abrir aún más sus piernas. Ahora mira el objetivo. No el kunai. Inhala, exhala y déjalo volar. Koguma cerró los ojos con fuerza por un momento y luego los abrió de golpe para enfocar al objetivo que se encontraba a 100 pasos de él. Respiró con el estómago, como le habían enseñado, y dejó que el aire fluyera de él a un ritmo constante. Su brazo se echó hacia atrás, antes de lanzarse hacia adelante, obligando al kunai a volar fuera de su alcance con velocidad. Golpeó a solo un palmo del centro. La pura decepción lo recorrió y tuvo que resistir el impulso de dar patadas con frustración. Está bien. No hay nada de qué avergonzarse. Por lo que he oído, los disparos de Kama son mucho más impredecibles que los tuyos. Papá, una mano lo agarró con firmeza por el hombro. No deberías tomarte tan en serio todo lo que dice papá. Aún eres joven. Deja que yo me ocupe de lo que él quiera. Pero, vamos, intentémoslo de nuevo. Quizás puedas mostrarle a Kama lo bueno que te has vuelto durante la próxima reunión del clan. Al principio una sonrisa se extendió en sus labios, pero cuando su hermano terminó la frase, sus hombros se hundieron mientras inclinaba la cabeza hacia atrás e hizo puchero. Pero eso es dentro de meses. Vio una pequeña sonrisa asomándose detrás de una cortina de pelo castaño rojizo. Con un poco de suerte, volveremos a cazar juntos. Entonces podrás presumir mucho antes. La cabeza se giró, los ojos pálidos miraban desde un rostro ensombrecido. Pero primero tienes que mejorar, ¿no? Tal vez los dos puedan cazar un conejo juntos entonces. Sí. Abrió los ojos y parpadeó con los ojos vidriosos ante el sol matutino, intentando encontrar su camino a través de las ventanas resecas. Un leve gemido retumbó en su pecho y un escalofrío le recorrió la columna vertebral al notar que había apartado la manta de encima durante la noche, dejándose solo sobre sus pieles para calentarse. Su habitación olía a sudor, a betún para armas, a ropa sin lavar y griega. Vete graznó, agarrando ciegamente su manta y poniéndosela sobre la cabeza. Buenos días a ti también, cielo, cantó Kama desde su posición agachada a su derecha. ¿De verdad no vas a tirarme al río Nara como me habías amenazado con hacer? Koguma no lo honró con una respuesta y en lugar de eso se ajustó aún más la manta a su alrededor. ¿Por qué tuve que enterarme de tu regreso por los guardias de la entrada? ¿Avergonzado de haber sido herido siendo un rango B? Por supuesto que lo sabía, probablemente había olido las heridas en él, si no había visto rastros de vendajes. Una mano le acarició la espalda por encima de la manta, lo que obligó a Koguma a morderse la lengua para no sisear por el dolor que irradiaban las tiernas heridas. Se apartó de su alcance, dándose cuenta de que Kama no se iría así como así que se dio la vuelta y se levantó de su posición con mucho dolor. Se sentía pegajoso y cálido debajo de la camisa de manga larga y los pantalones que había usado para dormir, seguro de que necesitaba un baño y que debía cambiarse las vendas. ¿Estás bien, Kogu? Te ves un poco sonrojado. Sus palabras fueron burlonas al principio, pero al ver los ojos ligeramente vidriosos de Koguma, su mirada se desvió hacia las vendas que seguramente asomaban por su cuello. Tal vez necesitaba comenzar a usar cuellos altos como ese albino de ahora en adelante. La mano de Kama se movió hacia adelante como si quisiera tocar su frente, pero Koguma la apartó. No me toques. Se puso de pie y, bajo la mirada escrutadora de Kama, se dirigió hacia una jarra de agua que estaba sobre su tocador. Estaba vacía después de 8 tragos. ¿Qué quieres, Kama? Yoi, una pausa. Solo quería saber cómo estás. Estoy bien, dejó escapar un suspiro de cansancio y abrió su cómoda para sacar un nuevo conjunto de ropa. ¿Algo más? Preguntó, todavía de cara a la pared. Yoi, empezó de nuevo Kama. ¿Necesitas ayuda? Las palabras fueron dichas con un cuidado tan genuino que hicieron que Koguma se relajara y dejara de estar en posición defensiva. No. Se dio la vuelta y vio al hombre de cabello plateado, que seguía agachado junto a sus pieles, con los ojos entornados llenos de preocupación. Estoy bien. Iré a desayunar en 1 hora, si quieres. Afortunadamente, Kama también tomó la despedida como una rama de olivo y se levantó de su puesto. Sí, por supuesto. Nos vemos en 1 hora. La advertencia de que volvería si Koguma no había aparecido para entonces era audible. Casi le dieron ganas de reír. En 1 hora, confirmó y le dirigió a Kama una pequeña sonrisa.
La sonrisa de su amigo seguía siendo ligeramente torcida y poco convincente, pero se fue, de todos modos. Era más de lo que Koguma podría haber esperado. No había dejado solo a Madara cuando se lo había dicho. Tal vez la ventaja de seguir estando sano de mente era que Kama confiaba en que no lo matarían. Con cierta rigidez, se dirigió a su jardín trasero para bombear un poco de agua del pozo. Al ver que solo tenía una hora, no quiso calentarla en la cocina y, en su lugar, utilizó un pequeño jutsu de fuego para calentar la olla de hierro. Era algo que realmente solo podía hacer un número limitado de veces, ya que el calentamiento y el enfriamiento instantáneos tensaban el material y lo agrietaban después de un tiempo. Se sentó en una gran roca que había colocado en una parte protegida de su jardín donde nadie podría verlo tan fácilmente. Algunas de las vendas se habían quedado pegadas a las heridas que supuraban levemente, lo que le obligó a rechinar los dientes de dolor. Una vez que se las quitó, tomó un paño de algodón suave y comenzó a lavarse de la cabeza a los pies, solo dando toquecitos muy suavemente sobre las heridas. Algunas de ellas habían comenzado a sanar bastante bien, incluso las que ya Sasiko había quemado, mientras que otras estaban enrojecidas y calientes bajo su tacto. Una vez que estuvo satisfecho con su trabajo, se lavó también el cabello sobre la olla, contento de deshacerse del sudor que aún se le pegaba. Cuando estuvo completamente lavado, cogió una cajita de ungüento que Risu le había dado hacía ya casi una eternidad y se lo aplicó suavemente sobre las heridas infectadas. En serio, o bien empezaban a sanar o no. No había nada más que Koguma pudiera hacer sin tener que visitar el hospital. Después se puso unas vendas nuevas sobre las heridas que todavía no sanaban, se cubrió las cicatrices habituales de los brazos y las piernas y, por último, se vistió con unos pantalones holgados y una camisa de manga larga. Se paró frente al porche de Kama con 3 minutos de sobra. El ataque ya estaba sentado allí, una mesa baja frente a él y todo tipo de platos pequeños colocados encima. Sopa, arroz, verduras, carne, no sabía que supieras cocinar. Uno de los escalones que conducían al porche crujió bajo su peso mientras se dirigía hacia él. No me des palmaditas en la espalda todavía, ¿no lo has probado? Con un leve gruñido, se sentó con las piernas cruzadas al otro lado de la mesa y tomó un cuenco de arroz y un par de palillos. Cuando se llevó un poco a la boca, se detuvo y miró a Kama a los ojos. Creo que le puse demasiada sal. Un poco convino Koguma con naturalidad, sin mencionar que, para empezar, el arroz no debería tener sal, pero aún así tragó el bocado bajo la mirada ansiosa de Kama. Pero es comestible. Para subrayar su afirmación, se metió otro bocado entre los dientes, lo que hizo que la mirada abatida de su amigo se iluminara. No tienes que comerlo. Pero me muero de hambre. Kama sacudió la cabeza y una sonrisa se dibujó en su boca. Bien. Levantó su propio tazón y se lo comió con la misma determinación. Se sentaron en silencio durante la comida, mientras el sol se retiraba lentamente del porche a medida que ascendía en el cielo. Las primeras flores de hibisco revoloteaban por el arbusto mientras los pájaros saltaban sobre las ramas. Con su color púrpura, era un gemelo ligeramente más oscuro que el del jardín trasero de su toro. El aire era suave y cargado con el aroma de las flores de finales de verano. Era tranquilo. Una vez que terminó de beber lo último de la sopa, se reclinó en su posición, tratando de aliviar un poco la tensión de las heridas que latían. ¿Algo planeado para hoy?, preguntó Kama. Había abandonado su comida hacía un rato y, en cambio, había recurrido a mirar hacia el jardín, mientras mantenía su mirada en Koguma de reojo. ¿Mirando las nubes?, se aventuró a preguntar Koguma, que hoy no tenía muchas ganas de hacer nada. Bueno. ¿De acuerdo? Se le escapó una risita. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Cómo entrenar, aceptar una misión o cumplir con cualquier deber que tenga que cumplir el hijo de un líder de clan? Kama se encogió de hombros antes de apoyarse en las manos y girar la cabeza hacia Koguma. Probablemente. Pero mirar las nubes suena más divertido. ¿Divertido? Probablemente me quedaré dormido después de una hora. Estiró su pierna derecha debajo de la mesa, apretando su boca formando una delgada línea mientras se movía. Tomar una siesta me parece bien. Koguma no respondió y, en cambio, se alejó un poco de la mesa para recostarse en un lugar cálido del porche iluminado por el sol. Con mucho cuidado, se inclinó hacia atrás, hasta quedar boca arriba. Gimió mientras estiraba completamente las piernas y se movía para colocar su brazo derecho detrás de su cabeza. La herida en el lado izquierdo de su cuello palpitaba en protesta, pero la ignoró. Con un profundo suspiro, abrió los ojos que ni siquiera había notado que estaban apretados y, en cambio, miró hacia arriba, al cielo azul profundo.
Algunos pequeños mechones de nubes suaves se movían muy lentamente a través de él y, de vez en cuando, un pájaro volaba por el paisaje. ¿Cómo puedes no odiarme todavía? Susurró después de un momento. ¿Quieres que lo haga? Koguma negó con la cabeza. Entonces no lo haré nunca. ¿Por qué? Porque fuiste el primero al que le agradé por mis defectos, no a pesar de ellos. La ropa crujió cuando Kama giró la cabeza para mirar también el paisaje en su jardín trasero. Hiciste que un niño se sintiera bien por ser él mismo. Me haces sentir bien por ser yo mismo. La culpa se retorció en el estómago de Koguma mientras recordaba todas las veces que había alejado a Kama porque simplemente había sido demasiado de su parte. Está bien, Kogu, añadió su amigo casi en voz baja, como si hubiera dicho sus pensamientos en voz alta. Creo que a veces necesito que se trace una línea en la arena. De lo contrario, nunca sabría cuándo parar. Después de un breve momento, oyó que Kama se levantaba y que los platos se amontonaban mientras él se disponía de guardarlos. Las nubes seguían flotando en el cielo, estirándose y estirándose hasta que apenas cubrían vagamente el azul profundo. Debió haberse quedado en blanco en algún momento, porque de repente Kama estaba sentada a su lado, sosteniendo un cojín para que él pudiera ver. Vamos, Kogu, antes de que se te entumezca el brazo. Ya lo estaba cuando levantó la cabeza en señal de asentimiento silencioso, pero no dijo nada, demasiado complacido con la sensación de la almohada de felpa que acunaba su cabeza como para molestarse en abrir la boca. ¿Qué pasó? Tarareó la suave pregunta, respirando profundamente por la nariz. Hibisco, pelaje húmedo, ozono, paja, algodón cálido, hierba exuberante, madera aceitada, hierbas mentoladas. Sintiendo que el sueño lo invadía profundamente, sus párpados se cerraron. El cálido sol lo arrullaba y los olores que lo rodeaban nublaban su mente. Solo era una misión. Fui demasiado lento. Una breve pausa. Estaba preocupado. No te preocupes. Se molestó en abrir un ojo, sintiendo el pesado silencio. Kama estaba sentado con las piernas cruzadas a su lado, con la espalda encorvada mientras apoyaba los codos sobre los muslos. Su cola de caballo colgaba sobre su hombro derecho y se balanceaba ligeramente en el aire con su respiración. Llévame contigo la próxima vez. No vuelvas a ir sola. Una sonrisa soñolienta se extendió por su rostro y cerró los ojos con un murmullo de satisfacción. Lo haré. Extendió la mano, seguro de que su pedido anterior de no querer ser tocado todavía resonaba en la mente de Kama y fue recompensado con unos delgados dedos enganchándose alrededor de los suyos. Se dejó dormir con un suspiro profundo y relajado. El suelo crujió bajo sus pasos, mientras las primeras hojas de otoño empezaban a cubrir el suelo. Inclinó la cabeza hacia atrás con una respiración tranquila y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Estaba decidido a disfrutar del aire fresco un momento más. Otro par de pasos caminaban un poco desincronizados a su lado. Extendió la mano y tiró de su hermano para acercarlo a su lado. Ah, Susumu, estoy segura de que Kikyo te perdonará. No estabas allí. Se quejó con tristeza. Ella había trabajado en el kimono durante meses. ¿Cómo iba a saber yo que lo estaban colgando para que se secara? No fue mi culpa. Sí, en serio, ¿cómo podías saber que sería una mala idea practicar tus katas con trampas de pintura? Su hermano hizo pucheros, en realidad, por Dios, pateó el suelo y se pellizcó los labios mientras intentaba zafarse de su abrazo. No te burles de mí, Koguma. Su pelo plumoso se movía de arriba a abajo con sus intentos infructuosos, haciendo que Koguma se riera al verlo. Ella estaba furiosa, sí, una pequeña marioneta de mujer con cabello del color de las fresas sería un oponente bastante temible al que enfrentarse, y me persiguió con su tabla de cortar. Tabla de cortar. Cualquier persona en su sano juicio usaría una cuchara de madera o un kunai, pero ella vino hacia mí con 3 kilos de madera enorme. Directo a mi cabeza. Koguma se reía a carcajadas mientras apretaba aún más a su hermano y amenazaba juguetonamente con empujar sus labios sobre su cabeza. ¿Quieres que te bese para que se te vayan los dolores? Tal vez te cante una canción, ¿no es gracioso, Koguma? Le dio un beso audible en el pelo antes de estallar en risas sobre sus orejas rosadas. Oh, no estoy de acuerdo. Lo estoy mucho, y sin aliento. ¿Qué shinobi más letal eres? Kami, es casi vergonzoso que te haya enseñado. ¿Qué se supone que debe pensar la gente? Finalmente, Susumu logró zafarse de su agarre, perdiendo ligeramente el equilibrio mientras ponía una distancia prudencial entre él y Koguma. No estabas allí. Nunca estás allí cuando ella está así. Si lo estuvieras, lo entenderías.
En cuestión de segundos, Koguma se puso serio y su mirada se volvió gélida mientras procesaba las palabras. Si ella realmente te está lastimando, debes decírmelo, Susumu. Ahora fue el turno de Susumu de detenerse en seco, con los ojos muy abiertos al ver el giro que habían tomado los pensamientos de Koguma. No, suspiró, antes de acercarse a él y casi levantar las manos en señal de rendición. No es así. Mierda, Kogu. Solo me estoy quejando. Solo me estoy quejando, nada más. Ella es una buena mujer. Koguma sostuvo su mirada por un segundo más, las manos aflojándose dolorosamente lentamente a sus costados, antes de que una sonrisa que no llegó a sus ojos se extendiera en su rostro una vez más. Bien. Koguma, te lo juro, es buena. Demasiado buena para mí, en realidad. No me está haciendo daño. No más de lo que merezco, de todos modos. Se encogió al ver que sus cejas se fruncían con disgusto, el pliegue entre ellas se acentuaba. No, no es una mierda, Koguma. Está bien. ¿Sabes que siempre cuidaré de ti? Lo hago. Bien. Susumu le dedicó una sonrisa vacilante, que Koguma le devolvió al cabo de un momento, mientras su mirada se suavizaba de nuevo. Reanudaron su paseo por el recinto de ataque. ¿Por qué te ves tan elegante de todos modos? Se aventuró a preguntar Susumu después de un rato, observando su ropa. ¿Desde cuándo usas cuellos altos? Tal vez odias tanto al albino, porque en realidad estás enamorado de él, eso le valió un fuerte golpe en la cabeza. Susumu sonrió en respuesta. ¿Una reunión de clan? Insistió, tirando ligeramente del auri verde oscuro que llevaba encima de la camisa oscura. Sí. Suenas emocionado. Oh, apenas puedo contenerme. Susumu resopló al oír su comentario seco. ¿Eso no significa que tendré que ir yo también? Koguma alzó las cejas y miró a su hermano con cara seria. Siempre me aseguro de que no tengas que hacerlo. Si quieres, puedes, pero una vez que empiezas, estás dentro. Uf, no, gracias, dijo cantando. Aunque tengo curiosidad por saber qué están haciendo todos ustedes durante ellos. Hablar, quejarse, discutir, hablar se encogió de hombros. Es aburrido como el infierno. Levantó la cabeza para mirar a lo lejos y añadió. Hubo un tiempo en que esas reuniones tenían peso, cuando todos tenían voz y voto. Ahora es solo Sutoro quien nos informa sobre las decisiones que tomó y seguirá tomando. Nada más. Suena patético. Lo es. Un poco más adelante, Kama salió de su casa. El auri y la cama de color gris pizarra se agitaban con sus pasos tranquilos mientras caminaba por la calle. Koguma miró con el rabillo del ojo y vio la mueca de desprecio que se extendía por el rostro de Susumu, haciendo que frunciera la nariz, entrecerrara los ojos y frunciera ligeramente los labios. ¿Por qué lo odias tanto? Preguntó, aprovechando la oportunidad, ya que Kama aún no lo había visto. Es un gil. A veces tú también lo eres. Se burló y cruzó los brazos frente a él. Porque está tratando de reemplazar a Risu, espetó después de un momento. Él nunca podría hacer eso. Lo sé, pero él lo intenta. Un matiz de acusación coloreó el tono de Susumu cuando agregó. ¿Y tú lo estás permitiendo? ¿No debería? La pregunta era sincera y pronto dejó sin aliento a Susumu. Sus brazos se aflojaron y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no emitió ningún sonido. Para entonces, Kama ya había visto a Koguma y se acercó a ellos perezosamente. «Kogu», gritó Kama con una sonrisa mientras Susumu repetía el alegre sonido burlonamente a sus espaldas, ¿listo para discusiones de una hora? Estoy tan preparado como nunca, dijo, y volvió a mirar la expresión aún preocupada de Susumu. Luego siguió el paso de Kama, adentrándose más en el distrito y dejando a Susumu reflexionando sobre su pregunta por su cuenta. Cuanto más se acercaban al recinto, más ataque se les unía. Los ojos de Koguma se quedaron en silencio ante el lamentable número, y sus pálidos ojos azules casi se perdieron entre el gris pizarra. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había tensado un poco, hasta que Kama bromeó. ¿Qué cosa devastadora había sucedido para atraer a Susumu más adentro del recinto? ¿Perdió su redecilla para el pelo? Koguma soltó un suave resoplido mientras sus ojos seguían recorriendo a los demás miembros del clan que los rodeaban. Ah, ¿alguna disputa matrimonial? ¿Algún consejo? Mantente lo más lejos posible de eso, respondió Kama con voz ronca. Sus propios ojos ahora se fijaron en la figura de su esposa vestida con el yukata azul pálido. Apenas tenía 9 semanas de embarazo, por lo que no se veían signos reales de su embarazo, pero se veía miserable.
Probablemente una de esas mujeres desafortunadas que no brillaban mientras estaban embarazadas, sino que terminaban vaciando su estómago todas las mañanas y todas las noches en una vacinilla. ¿Del matrimonio? De las mujeres. La ferocidad de esa declaración hizo que Koguma casi se riera a carcajadas. Entonces no debería haberme casado con una. Desafortunadamente, son necesarios para todo el proceso de tener hijos. Lástima. En efecto. Le dio una palmadita en la espalda a Kama al ver su expresión miserable, antes de empujarlo hacia la casa comunal. Una vez dentro, dio un paso más cerca de él, se inclinó sobre el hombro de Kama y le susurró al oído. ¿No sería más eficiente dormir con tantos como sea posible? Establecer un sistema de rotación, por así decirlo. Estaba seguro de que Kama podía oír su desprecio, pero no tenía miedo de ser reprendido. Su amigo se rió entre dientes y se inclinó hacia atrás contra Koguma, la sonrisa burlona era muy audible en su respuesta. Ya es bastante difícil pelear con uno. El tono condescendiente coincidió fácilmente con el suyo, pero había una ligera vacilación en su voz. No ayuda si no te gusta la selección. La sonrisa de Koguma era desagradable y estaba llena de satisfacción al tener al hombre de cabello plateado uniéndose a su charla en lugar de regañarlo por las malas palabras. Uno de los miembros más viejos se volvió hacia ellos indignado, seguramente porque había escuchado las palabras de Kama. Koguma simplemente le envió una mueca intimidante para que se ocupara de sus propios asuntos. Eligió un lugar al otro lado del salón. Hombre listo. Se inclinó aún más, dejando que su aliento soplara contra el cuello desnudo del hombre y casi ronroneó en el oído de Kama, muy complacido al sentir el escalofrío recorrer su columna y el calor de la piel bajo su toque. Tal vez necesites cambiar el género de tu pareja. Luego le dio un empujón decisivo hacia la platier. Diviértete ahí arriba con su toro. Koguma sonrió ampliamente ante la mirada incrédula de su amigo, sus mejillas se sonrojaron profundamente y su boca se entreabrió levemente, mientras Kama intentaba recomponerse y se acercaba a su padre. Siempre lo habían considerado tan ingenuo e inocente, qué tonto. Koguma había pasado por la pubertad junto a Susumu. Conocía todos los trucos. Ver las cejas de su toro fruncirse y la nariz mientras su hijo tenía que ajustarse la ropa antes de sentarse a su lado definitivamente pertenecía al top 10 de los momentos más entretenidos en la vida de Koguma. Fantástico. Qué manera de hacer que una reunión aburrida fuera interesante y de avergonzar a Kama. La reunión fue tediosa, por supuesto que lo fue. Su toro recitó cosas que el consejo de la aldea había acordado, lo que básicamente se tradujo en que el Hokage había ordenado algo y el resto lo había puesto por escrito, los nuevos miembros que se habían sumado al rango de Jounin y las últimas estadísticas de las misiones que Ataque había tomado. Koguma estaba seguro de que ningún otro clan tenía un porcentaje tan alto de rangos SIA. Estaba seguro de que ningún otro tenía tantas bajas. Sus ojos revolotearon sobre los shinobis activos reunidos. Un chico de 14 años se había unido a sus filas hace 2 semanas. Parecía un niño, con el pelo plateado cortado lo suficientemente corto como para pasar casi por calvicie. Pero sus ojos grises se endurecieron cuando encontraron su mirada de frente. Debía haber sido solo un niño pequeño cuando escapó de Yamanoharu. Uno de la última generación de jóvenes nacidos en las montañas Ataque. La viuda de Ba estaba sentada a 2 personas de él, con los puños apretados en su yukata cuando notó su mirada, pero se negó a reconocer su presencia. Había mantenido esto durante más de 2 años después de todo, sería una lástima romper la tradición ahora. Gengaku se sentó al lado de Nari, mientras lograba parecer interesado mientras escuchaba el parloteo de su toro. Pero, de niños, Gengaku había sido el único que estaba dispuesto a escuchar a Koguma recitar el conocimiento que le había transmitido su padre. Eso lo había convertido en un amigo. Y por último, ayer me llamaron a la oficina del Hokage. El sonido tenso de su voz lo hizo salir de su amarga contemplación y, en cambio, compartir su atención. No era el único que se movía, ya que los otros miembros también habían sentido el cambio de humor. Un informe le había llegado a Mito-san desde Utsushio. Uno de sus distritos había sido atacado y casi un clan entero había sido erradicado en una sola noche. La boca del hombre se torció con una ira mal reprimida. Me pidieron que no compartiera esta información con ustedes, pero creo que es su derecho. Mereces saberlo, incluso cuando nos lo ocultaron durante más de un mes. Sus ojos se clavaron brevemente en cada miembro, antes de decir. Aparentemente, los Kitsune habían encontrado refugio con los Uzumaki, la sala estalló en un alboroto, algunos miembros gruñeron audiblemente, otros mostraron los dientes y algunos incluso se tensaron como para ponerse de pie de un salto.
¿A quién traicionaron esta vez? Gritó un rinkusu de mediana edad, agitando su puño contra su toro. No lo entiendes, gritó el hombre, intentando recuperar la atención de su clan. Fueron ellos los que fueron masacrados. El silencio se extendió por la sala, casi haciendo eco del evidente vacío que resultaba de que había muy poca gente llenándola. Los mataron en Uzushio, justo delante de la puerta de los Uzumaki. Algunos de los miembros que se habían puesto de pie de un salto volvieron a caer aturdidos. ¿Quién? Dijo un Okami, con la mirada fija en el pasillo, como si esperara que alguien lo reclamara. Tenía que ser uno de nosotros, eso es lo que pensaban también Okage-sama y Tobirama-sama. Por eso me pidieron que compartiera cualquier sospecha sobre cualquiera de mi gente. Hizo una pausa, sus afilados caninos destellaron mientras su labio superior se retorcía en una mueca. Como si alguna vez fuera a traicionar a uno de nosotros, incluso si lo supiera. Quizás el Inoshi Shiofukuro, aventuró Gengaku. Sutoro negó con la cabeza. No. Ellos habían abandonado el clan hace 4 y 6 generaciones. Nuestras quejas ya no son las suyas. ¿Quién? Casi exigió el primero Kami, como si necesitara saberlo para recuperar el sentido. ¿Acaso importa? Preguntó Kamak con voz pausada. Están muertos. ¿Cómo es posible que no lo supieras? Dijo la viuda de Baa, mirando a Sutoro. ¿Cómo es posible que no supieras que la esposa de nuestro Hokage, su clan, los había protegido? ¿Los había acogido después de su traición? ¿Cómo es posible que no supieras que la aldea a la que nos unimos tiene una alianza con una aldea que protege a los responsables de la caída de nuestro hogar? Su voz se quebró bajo su ira y su incredulidad, los ojos rojos y rebosantes de lágrimas de impotencia. ¿Cómo es posible que no lo supieras? La boca de Sutoro se torció en una mueca de descontento, sin tener respuestas a sus preguntas. Por supuesto que no lo sabía, de lo contrario nunca se habrían unido a la aldea. Y la posibilidad de no ganar uno de los clanes más feroces debe haber molestado profundamente a esos bastardos Senju de corazón frío. Obviamente, nunca lo dirían. La mirada de Kogunma se posó en los miembros una vez más, captando su rabia, su ira, las viejas heridas abiertas una vez más. Pero cuando llegó al joven Okami, encontró que el chico ya lo miraba fijamente, sus ojos oscuros inquisitivos y curiosos. ¿Cómo es que no dices nada, Kuma-san? Su voz era baja y ronca, como si estuviera en medio de la fase de voces quebradas en la que se encuentran todos los adolescentes. Kogunma simplemente ladeó la cabeza y entrecerró los ojos en una solicitud silenciosa para que explicara más. No recuerdo a los otros Kuma, pero por todas las historias que escuché, se suponía que tu familia era implacable. Rugiendo como un Kuma es una frase que mi padre usaba cada vez que alguien se enojaba. Imitó su cabeza ligeramente ladeada. Entonces, ¿por qué no dices nada? Kogunma sintió que todas las miradas estaban sobre él. Se inclinó hacia adelante en su posición y dejó escapar un suspiro constante por la nariz. ¿Qué esperas de mí? ¿Quieres que ruja? Sus labios se estiraron en una sonrisa burlona, las puntas de sus colmillos asomando por debajo. Creo que el resto del clan lo está haciendo bastante bien sin mi ayuda. Esperó hasta que el chico comenzó a ponerse visiblemente rígido bajo su mirada y luego se volvió hacia su toro. Pronto se encontrarán frente a todos nuestros muertos, si no lo han hecho ya. Déjalos que intenten justificar sus acciones ante ellos. Hablas como tu padre, Koguma. Inclinó la cabeza como si estuviera agradecido por el cumplido, pero aprovechó la oportunidad para ocultar el brillo burlón en sus ojos. Era otra persona que lo comparaba con su padre, creando un molde en el que encajaría. Algún día todos se arrepentirían de observarlo tan superficialmente. Sutoro se aclaró la garganta y proclamó: ¿hay otros puntos que debamos abordar? Eso definitivamente fue lo incorrecto para decir, ya que todos comenzaron a hablar encima de los demás, planteando preocupaciones sobre la cantidad de confianza que se podía dar a Ashirama y Tobirama ahora, cómo deberían reaccionar ante los Uzumaki y su insulto, qué se debería hacer con el kitsune que aún quedaba. Kogunma se quedó mirando fijamente la pared de enfrente. Podía prepararse para quedarse sentado allí otras 3 horas a este ritmo. Sintiendo que alguien lo observaba, se giró para mirar a Kama. Lo miraba con los ojos entornados, los relojes de su cabeza giraban visiblemente mientras parpadeaban hacia el jersey de cuello alto que llevaba puesto. Kogunma le devolvió la mirada sin mostrar nada más que aburrimiento. Vio el momento preciso en que la sospecha se convirtió en convicción absoluta en la calma de la respiración de su amigo, su rostro inexpresivo, los ojos que lo miraban fijamente, y luego Kama esbozó una sonrisa burlona y se lanzó de cabeza a la discusión.
Cuando finalmente terminaron la reunión, él estaba a su lado en cuanto salió del salón. No dijo nada, pero, protegido por la oscuridad, se llevó la mano vendada y le dio un pequeño apretón. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos como para que alguien pudiera oírlos, susurró. Podrías habérmelo dicho. No sé de qué estás hablando. Podría haberte ayudado. Hizo una pausa. Las heridas, te lo dije, fui demasiado lento. No habría importado si te hubiera apoyado. Koguma se detuvo y se giró para mirar a Kama. Podrías haber muerto, agregó con voz apretada. Siempre podemos morir. Esa es la vida de un shinobi. Kama dio un paso más cerca, con ojos suplicantes mientras suplicaba. Llévame contigo la próxima vez que hagas estas cosas. Llévame contigo siempre. El rostro de Koguma se suavizó y sus ojos pequeños brillaron con calidez. Ya te dije que lo haría. Dudó, como si quisiera decir algo más, pero después de un momento sus labios se apretaron en una fina línea y el pliegue entre sus cejas se profundizó. Con una mueca aguda, se dio la vuelta y siguió caminando. Los pasos apresurados de Kama pronto lo alcanzaron. Caminaron de regreso a sus casas con el único sonido de las hojas crujiendo bajo sus pasos sincronizados acompañándolos. Ingresar. Koguma abrió la puerta de la oficina del Hokage y entró. La habitación estaba bañada por una cálida luz naranja, la puesta de sol perfectamente capturada en la gran pared de vidrio detrás del escritorio. La figura de Hashirama estaba sentada en sombras debido a eso, su hermano era un fantasma constante a su lado. Trató de leer la atmósfera de la habitación, queriendo evaluar cuánto podría salirse con la suya hoy y consideró que arrodillarse era innecesario. En cambio, juntó las manos detrás de la espalda y observó cómo el sol bajaba muy lentamente detrás de los árboles distantes. Necesitamos que vayas a una misión de rastreo. Uno de los nuestros se fue con información confidencial. Encuéntralo y ocúpate de ello. Pasó un momento, pero tan pronto como Hashirama habló, los ojos de Koguma se clavaron en el hombre, escrutándolo. Sus fosas nasales se dilataron mientras tomaba aire profundamente y lo dejaba salir por la boca. Sí, respondió, entrecerrando los ojos por un momento mientras daba un paso adelante para aceptar el pergamino de la misión del hombre. Está clasificado como S debido a la naturaleza de los pergaminos robados. Es importante que nos los traigas de vuelta en una sola pieza. Un olor terroso inundaba la habitación cada vez que Hashirama hablaba, olía a hojas podridas, a corteza mohosa, a tierra de bosque recién excavada. Se quedó de pie cerca del escritorio y ladeó la cabeza mientras intentaba echar un vistazo a través de las sombras al rostro de Hashirama. Sí. Despedido. Koguma no se movió. Permiso para llevarme a Ataque Kama conmigo, Hokage-sama. Lo enviaron a una misión con un escuadrón esta tarde. Sus ojos brillantes se posaron sobre la figura inmóvil del albino. Es una misión en solitario, agregó Hashirama. Sí. Koguma inclinó la cabeza tan levemente que ni siquiera se podía confundir con un asentimiento, por no hablar de una reverencia. Dio un paso atrás hacia la puerta como siempre hacía en esta oficina, pero dudó un momento mientras agarraba el picaporte. Su mirada era escrutadora mientras observaba a Hashirama. Su cuerpo estaba sumergido en un halo por el sol que se ocultaba tras su espalda, pero ahora finalmente podía empezar a distinguir sus rasgos. Cabello opaco, piel ligeramente pálida que se estiraba como pergamino, mejillas hundidas. ¿Hay algún problema, Atake-san?, dijo el albino. Tenía los brazos cruzados frente al pecho y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo mientras sus ojos parpadeantes intentaban fijarse en él. Koguma consideró su respuesta, como si estuviera sopesando si debía hablar o no. Hueles a muerte. La habitación quedó en silencio e incluso las sombras silenciosas en las vigas del techo detuvieron sus respiraciones. Cállate, exigió Tobirama de repente, apartándose de la pared y dando un paso más cerca de Koguma. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los tiburones detecten el olor de la sangre en el agua? Continuó Koguma dirigiéndose al hombre que estaba detrás del escritorio. Perderán el miedo cuando vean que hasta los dioses mueren. Hashirama se movió por primera vez en su lugar y giró su silla para quedar de cara al sol poniente. Eres el primero que se atreve a decirlo en voz alta. Incluso los médicos siguen intentando expresarlo con palabras floridas. ¿Cómo garantizaréis la seguridad del pueblo? Tobirama me seguirá como Nidaime Hokage. La cabeza de Koguma se giró hacia el albino que miraba con incredulidad la actitud de Hashirama ante la flagrante falta de respeto. Él mantendrá a Konoha a salvo. Koguma soltó una mueca burlancia. Solo el miedo nos ha mantenido a salvo. Luego bajó el picaporte y salió de la habitación. Koguma tuvo que resistirse a cerrar la puerta de golpe tras él.
Una vez fuera de la habitación, levantó las manos y se frotó la cara. Un profundo gruñido le subió por la garganta. Los guardias que estaban a su lado se pusieron rígidos en su posición, pero los ignoró y, mientras metía el pergamino en su bolsa, se dirigió al recinto para prepararse para la misión. La proclamación de Danzo de hace 3 años sobre que la guerra es inefable resonaba en sus oídos mientras caminaba por las calles. Poco a poco, Konoha fue perdiendo su constante bullicio. Los comerciantes cerraban sus puestos en el mercado, mientras que los hombres y mujeres jóvenes estaban ocupados barriendo las escaleras de sus restaurantes y bares. Las últimas amas de casa hicieron su ronda por la ciudad para cumplir con sus tareas diarias y algunos equipos de genin que comenzaban a verse bastante legañosos, caminaban con dificultad detrás de su Jounin Sensei. Saludó a Gengaku y su pequeño grupo de estudiantes de aspecto cansado con un breve asentimiento mientras giraba hacia la calle que conducía al complejo de ataque. Justo a tiempo, logró detenerse en seco cuando unos piececitos golpearon el pavimento. Unos brazos extendidos lo abrazaron mientras se arrodillaba. «Oji-chan». Gritaron 2 vocecitas mientras levantaba a las 2 niñas y las sentaba en sus brazos. Sin que nadie se lo pidiera, frotó las mejillas de la primera niña, que se rió de alegría, antes de obedecer las palmaditas en su rostro y repetir el ritual con la otra. «¿Qué están haciendo aquí, cachorros?», les preguntó, con una sonrisa complácida extendiéndose por sus labios, que dejaban ver sus colmillos. 2 pares de ojos curiosos y oscuros se fijaron en los afilados caninos y un momento después ambos intentaron imitar el movimiento. Se veía ridículamente lindo en sus caras, especialmente porque sus dientes de leche todavía eran redondos y suaves. El espeso cabello plateado le cayó sobre la cara mientras la chica de la izquierda se giraba para mirar hacia el complejo 2 calles más allá y decía: «Mamá». «Corrimos». «Te oímos», añadió la otra chica, dándole otra palmadita en la mejilla. Él dejó caer la cabeza hacia atrás con un gesto fingido de dolor y se quejó. «¿Estás diciendo que apesto, Tensai-chan?» «No». Se rió ella, mientras sus manos regordetas presionaban su pecho y cuello para estirarse. Koguma se giró para mirar a la otra chica, mientras continuaba con su pequeño juego. «¿Escuchaste, Omuji-chan? Tu hermana dice que huelo mal». La primera chica sonrió y se acurrucó junto a él. Apretó la cara contra el hueco de su cuello y aspiró profundamente su aroma, que casi le hizo cosquillas en la piel. «Hueles bien». «Bueno, eso es un alivio», suspiró y reanudó su caminata hacia el recinto. Tensai, que aparentemente no quería quedarse fuera, también le acarició el cuello con la nariz. «No apestas», proclamó en un tono muy serio. Eso solo agrandó la sonrisa en su rostro. «Te acabamos de oler». «Entonces tienes un olfato muy bueno», atrajo a las 2 niñas hacia sí para que su extraña posición de estiramiento contra su cuello fuera un poco más cómoda. «Igual que tu padre». «Mejor», murmuró Omuji contra su piel. «Mejor», asintió Koguma fácilmente. Una vez que el recinto estuvo a la vista, finalmente también vio a la madre de la que habían huido. Ella no parecía inmutarse, ciertamente acostumbrada a que los gemelos escaparan de su vista desde que habían aprendido a caminar, y en su lugar se acercó a él con su bebé atado frente a su pecho. «Aquí tienen, cachorros», reprendió suavemente. «Lo olimos», proclamó Tensai a modo de explicación, levantándose de su posición mientras intentaba mantener el equilibrio contra su cuello. «Estoy segura de que sí, querida». Koguma les dio un pequeño apretón a ambas chicas, antes de agacharse para soltarlas de nuevo. Tensai accedió fácilmente, lo que le dejó al menos un brazo libre para apartar suavemente a Omuji de su cuello. Ella gimió bastante miserablemente y se apretó más fuerte, pero al oír su suave gruñido la soltó. En realidad, los cachorros ataque eran muy fáciles de manejar una vez conocías todos los trucos. Les dio unas palmaditas en la cabeza a ambas chicas, disfrutando de la vista de los suaves mechones de pelo que volvían a su lugar y luego se incorporó de nuevo. ¿Vas al mercado, Nar-y-san? Sí, extendió las manos hacia sus niñas, que se agarraron a ellas sin protestar demasiado. Vamos a preparar sopa de miso para la cena. Suena bien. Ella no lo miró a los ojos, nunca lo hacía, pero al menos habían llegado a algún tipo de acuerdo a través de sus hijos. ¿Te unirás a nosotros esta noche? Él negó con la cabeza y su mirada se desvió hacia el pequeño mechón plateado que sobresalía de la bufanda que llevaba envuelta frente al pecho. No. Me iré a una misión dentro de un rato. Les dejaremos algo para más tarde, dijo, mirando a sus hijas. Despídanse de sus Oji-san. Ambas chicas saludaron con entusiasmo con sus manos libres y dijeron en voz alta. Adiós, Oji-chan.
Adiós, cachorros, respondió con un pequeño gesto de la mano y luego continuó su camino hacia el complejo. El olor a ozono, a piel de invierno y a granito cálido todavía se adhería a sus mejillas cuando abandonó el pueblo 10 minutos después. Su objetivo era bueno. Le costó localizar su rastro, sobre todo porque había elegido abrirse paso entre ríos y prados. El primero había borrado todos los olores, obligándolo a intentar encontrar otras pistas dejadas por su presencia, como huellas, piedras volteadas que yacían vacías entre otras cubiertas de musgo o ramas rotas. El segundo le obstruía la nariz con el polen de las malas hierbas que florecían en ella. Sin embargo, tenía que admitir que había pasado mucho tiempo desde que había tenido una cacería tan desafiante como esta. Le llevó media semana volver a percibir claramente su olor en algún lugar del país de la hierba, a las afueras de un pequeño pueblo. Las malas hierbas que lo rodeaban eran tan altas como un hombre adulto, y aunque Koguma todavía podía observarlas con su inusual altura, el inquietante silencio en el interior, seguido por el ligero susurro de los animales más pequeños, lo dejó con una sensación de paranoia. En lugar de que el olor se dirigiera hacia el pueblo, en un punto hizo un brusco giro a la izquierda. Al observar más de cerca, notó que algunos de los tallos estaban doblados y rotos, seguramente porque el hombre había caminado a través de ellos. Koguma los siguió tan silenciosamente como pudo. Mantenía la cabeza asomada entre la hierba, seguro de no querer desperdiciar su única ventaja. A veces, algo crujía y hacía que los tallos se balancearan en la distancia, pero al ver lo pequeños que eran los movimientos, los atribuía a animales que revoloteaban. De repente, el olor que se acercaba a él era intenso y fresco, muy diferente del rancio que había estado siguiendo. Con un rugido, su objetivo saltó hacia él desde la derecha, seguramente después de haber dado la vuelta para aprovechar el momento de sorpresa para ganar ventaja. Él y Koguma rodaron por el suelo, clavándole un kunai en el hombro izquierdo a solo unos centímetros de la arteria. Aprovechó su impulso, pateó al hombre y, al terminar su voltereta, se puso de pie. No sacó su kodachi, ya que la larga hoja cortaría algunos de los tallos gruesos y largos en su camino y solo empeoraría la visibilidad. En cambio, él también sacó un kunai y saltó hacia el hombre que todavía estaba ocupado tratando de ponerse de pie. El acero chocó contra el acero, pero la forma masiva de Koguma estaba trabajando en una ventaja e hizo que su objetivo se tambaleara hacia atrás. Sin descanso, se lanzó hacia él de nuevo, rompiendo y crujiendo la hierba bajo sus movimientos y después de unos cuantos golpes, logró hacer un corte a lo largo del abdomen del hombre. No fue lo suficientemente profundo como para hacer que sus entrañas se derramaran, pero haría que sus movimientos fueran más torpes con el dolor y la pérdida de sangre. Al ver que sus manos se alzaban como si fueran a formar sellos, se apresuró a saltar sobre él de nuevo para evitar que lo hiciera. Si el hombre usara un jutsu de fuego, todo el campo se convertiría en un infierno abrasador. No era algo que realmente estuviera deseando. El acero chocó de nuevo, antes de que lograra desarmar al hombre. Un rápido corte en su garganta lo hizo caer hacia atrás mientras se agarraba a la herida que brotaba. Murió con gorgoteos ahogados atrapados en sus conductos de aire. Koguma se quedó quieto un momento para recuperar el aliento. Guardó su kunai, se arrodilló junto al hombre, buscó en sus bolsillos los pergaminos que tenía que devolver a Konoha y los selló en un pergamino. Luego acompañó al hombre hasta donde pudiera encontrar cualquier otra cosa que pudiera ser necesaria para devolver a Konoha, encontró su banda para la cabeza, que estaba estampada con el número de identificación de un shinobi, en caso de que uno estuviera demasiado mutilado para ser identificado a simple vista, y también la metió en su bolsa. Con el último pergamino selló el cuerpo. Miró a su alrededor y observó la hierba pisoteada, las salpicaduras y los charcos de sangre que empapaban el suelo oscuro y pesado. La herida en su hombro sangraba lentamente y, al estirar el cuello, vio que no estaba muy lejos de la fea cicatriz que había conservado de las administraciones de Yasashiko. No era demasiado profunda como para tener que preocuparse por la pérdida de sangre, por lo que decidió abandonar el área primero y luego establecer un campamento improvisado para ocuparse de ella. Después de levantarse con las rodillas ligeramente temblorosas, salió del prado y se dirigió al este, hacia Konoha. Media hora después, el temblor en sus extremidades solo había empeorado y sintió que un ligero mareo se apoderaba de él. Koguma no era un tonto y, con toda seguridad, no era alguien que negara las heridas recibidas, y pronto se dio cuenta de que el hombre debía haber untado algo en su kunai para hacerlo sentir así. En todo caso, su objetivo había sido el tonto por usar un veneno de reacción lenta en lugar de uno rápido. ¿En serio, en qué había estado pensando?
¿Que sería capaz de tener una oportunidad contra Koguma durante más de media hora? ¡Qué idiota! Abandonando todos los pensamientos de montar un campamento, en su lugar trató de acelerar el paso. En este punto, llegar a Konoha lo más rápido posible era su única opción. No sabía mucho sobre venenos, después de todo esa había sido la especialidad de Rizú, y sabía aún menos sobre cómo anularlos. Detenerse e intentar disminuir el ritmo de su corazón para evitar que se propagara más rápido realmente no funcionaría para él. Y tal vez al menos habría logrado cruzar la frontera hacia la Tierra del Fuego, si 4 figuras no se hubieran interpuesto en su camino. Ahora bien, ¿no estabas pensando en llevarte los pergaminos? Ronroneó el primer hombre. Después de todo, le habíamos pagado a Edoto una suma considerable para conseguirlos. Koguma sacó su kodachi con dedos temblorosos, y le costaba mucho dejar de tambalearse en su posición. Renunció al orgullo por el alcance ligeramente mayor que le proporcionaba su arma, en lugar de preocuparse por cómo se movía en el aire. No te preocupes, cariño, murmuró una mujer que estaba a su lado. Edoto era un ferviente oponente de la violencia y la muerte. No es más que un veneno destinado a incapacitarte. Sus ojos saltones se movían de una figura a otra, sintiendo un alivio invadirlo. Habría sido la ironía de su vida morir envenenado cuando Rizú lo había estado molestando durante tanto tiempo para que al menos se molestara en aprender los conceptos básicos. Pero, dado que estás aquí, tal vez podamos conseguir lo que queríamos. Verás, los pergaminos eran solo una parte del trato. Edoto había prometido contarnos mucho más. El primer hombre dio un paso hacia él, con una sonrisa burlona anticipando el asunto en sus delgados labios. Ahora tendrás que conformarte contigo. Koguma fue el primero en entrar en acción, los otros 4 siguieron su ejemplo un segundo después. Al menos puede decir que mató a uno de ellos antes de que la mujer lograra atraparlo en un jutsu de tierra. Tragó saliva con fuerza para evitar que la sangre se acumulara en su boca, y apenas podía ver lo que lo rodeaba a través de sus ojos hinchados. Una corriente de aire lo estaba enfriando hasta los huesos y, en algún lugar, algo goteaba con un ritmo constante sobre la dura piedra. No podía decir si era su propia sangre o agua, pero al menos comenzó a sentirse nuevamente en control de su cuerpo. Una mano agarró con fuerza su cabello, casi arrancándolo mientras su cabeza era levantada de su movimiento colgante. Dinos cómo abrir el pergamino. El fantasma de una sonrisa se dibujó en la boca de Koguma. Si alguna vez volvía a Konoha, le compraría a Danzo tinta y pergamino de chakra para todo un año. Darle un pergamino que solo reaccionaba a su chakra había sido un regalo de cumpleaños perfecto. Mitsuke-do no se disgustará si no podemos llevarle la información, susurró el tercer hombre a sus espaldas, su voz sonaba bastante ansiosa. Las estrellas danzaban ante sus ojos cuando el primer hombre se golpeó la nuca contra la pared de piedra una vez más. Gimió de dolor y algo cálido le recorrió la nuca hasta el cuello hecho jirones. Haremos que hable. No tenemos nada más que tiempo, ronroneó la voz sensual de una mujer junto a su oído. Sus manos se deslizaron sobre su pecho expuesto, tiraron del vello que había allí, rodearon sus pezones antes de bajar sobre los cortes que le había hecho antes en el estómago. Allí comenzó a tirar del dobladillo de sus pantalones. Aunque él sabía que eso era lo que ella quería, todavía se tensó bajo su toque, la incomodidad prácticamente se filtraba de él. Las cuerdas que ataban sus muñecas crujieron bajo su esfuerzo y apretó los dientes para no gruñir. Una risa desagradable agitó el vello junto a su oreja cuando ella le dio una palmada en la parte interna del muslo, que casi lo hizo saltar de su piel. Qué irónico que le arrojaran sus propias palabras en las mismas minas por las que una vez le hizo pagar a ese hombre. ¿Cómo se llamaba? No lo recordaba. Pero la chica, algo con flores. Pareces lo suficientemente leal como para morir por tu pueblo, pero ¿eres lo suficientemente leal como para sufrir por él? Una risa ahogada le subió por la garganta. La sangre le goteó por los labios mientras murmuraba. Eres muy atrevido al asumir mi lealtad. El agarre contundente dejó su cabello y un momento después el hueso se rompió con un fuerte crujido cuando el hombre pisó su pierna con un pisotón inducido por chakra. El miserable siseo de Koguma se convirtió en un gemido exhausto, antes de cortarse abruptamente. Una vez más, su cabeza cayó sobre sus hombros mientras saliva sangrienta caía de su boca. ¿Está inconsciente? Preguntó la mujer con voz fría. Se agachó, agarró sus dedos para doblarlos hacia atrás y acercó su rostro al de él para comprobar si había algún signo de conciencia. Su aliento casi le rozó los labios, así que aprovechó la única oportunidad que tenía y hundió sus enormes colmillos en su cuello expuesto.
Ella chilló con un gorgoteo húmedo y le rompió los dedos, pero él ignoró el dolor y, en cambio, le arrancó los tendones y músculos tensos, prácticamente arrancándole la garganta. La sangre se acumuló en su boca mientras escupía la carne a un lado mientras el hombre la agarraba y trataba de detener la hemorragia. Koguma aprovechó el momento de distracción y pateó la rodilla del hombre, que se dobló bajo la fuerza y, cuando el hombre se desplomó, se encontró en el abrazo atado de Koguma. Su cuello se quebró bajo su agarre mientras Koguma miraba fijamente al último de sus captores. Con un gruñido, saltó hacia el hombre, antes de que pudiera sacar armas o lanzar cualquier jutsu y logró hacerlo caer al agarrarse de sus piernas. Rodaron por las rocas frías, Koguma arañando su rostro y su oponente intentando con todas sus fuerzas usar sus heridas contra él. Ambos silbaron y gruñeron cuando Koguma presionó sus pulgares en los ojos del hombre, mientras él había comenzado a presionar su dedo en la herida de su hombro. Las estrellas bailaron en su visión mientras agarraba torpemente con ambas manos la cabeza del hombre. Con fuerza la levantó y la golpeó hacia abajo nuevamente, haciendo que sus dedos retorcidos gimieran con cada movimiento, hasta que el cráneo se rompió con un crujido satisfactorio. La mina había resonado y rugido con los sonidos de gritos y peleas, pero ahora un profundo silencio se instaló sobre ella una vez más, y solo el jadeo errático de Koguma daba señales de vida. No se detuvo y de inmediato sacó un kunai de su última víctima, cortando ligeramente su piel mientras cortaba las cuerdas apretadas que sujetaban sus muñecas. Luego procedió a robar al otro lado del pasillo para romper una de las cajas de madera. Ató dos tablones de madera ligeramente toscos contra su espinilla rota, usando tiras de ropa de sus captores para mantenerlo en su lugar. Luego robó de nuevo a los cuerpos y vació sus bolsillos. Pergaminos tras pergaminos lo encontraron, no solo los que había traído consigo, sino también algunos otros marcados con un sigilo que no reconoció. Una vez que encontró su bolsa ahora vacía, lo metió todo dentro y se la ató a la espalda baja una vez más. Sus ojos brillantes escrutaron el pasillo antes de localizar la oscura vaina de la kodachi de su tío apoyada contra la piedra áspera. Se incorporó contra la pared y se la ató al costado. Giró sobre su eje, buscó su camisa y finalmente la vio tirada en el suelo. Se agachó y se la puso con dolor. Las vendas de sus brazos, piernas y manos colgaban hechas jirones, así que se las quitó, silbando cuando llegó a los dedos rotos de su mano derecha. Inhalando profundamente, los dobló uno tras otro con un chasquido. Las estrellas bailaron frente a él, obligándolo a apoyarse contra la fría piedra de la cueva. Las náuseas finalmente ganaron la batalla, así que vomitó y se agitó, hasta que no hubo nada más que salir. Se limpió la boca con el dorso de la mano y se envolvió los dedos rotos con fuerza con las vendas que aún pudo salvar. Luego tiró de uno de los postes que sostenían el techo y lo arrancó. Poco después llovieron sobre él piedras y polvo, pero no le preocupaba demasiado que la mina se derrumbara. Apoyándose en el poste como si fuera una muleta, avanzó cojeando hacia donde podía percibir un leve olor a aire fresco en lugar de aire viciado. Dejó los cuerpos tirados tal como estaban. El brillante sol del mediodía le picaba en los ojos y lo hizo tambalearse por el mareo cuando llegó al exterior. Se volvió hacia la entrada, tejió los sellos que Madara le había enseñado y disparó un chorro de fuego ardiente por el oscuro túnel. Solo entonces la mina empezó a temblar mientras las vigas de soporte se quemaban hasta convertirse en cenizas. El infierno rugió mientras se abría paso a través de los estrechos pasajes y con un profundo movimiento, las minas se derrumbaron sobre sí mismas. Nadie encontraría sus cuerpos ahora. Fue todo un espectáculo recibir a Kama cuando irrumpió en la habitación del hospital. Koguma estaba de pie junto a la ventana, con los brazos en alto como si estuviera listo para atacar, mientras que obviamente prefería su pierna derecha a la izquierda. La sangre, la mugre y la suciedad todavía se aferraban a su piel y ropa y los dedos de su mano derecha sobresalían bastante torcidos debajo de los vendajes rotos. Koguma, déjalos que echen un vistazo, dije que no me toques, le gruñó al hombre de cabello pálido que estaba frente a él. Susumu levantó las manos en señal de rendición y dio un paso cauteloso hacia Koguma. Tienen que quitarte la ropa para ver tus heridas. No. Otro paso hacia él. No seas ridículo, Koguma, vamos. Nunca fuiste tan tímido antes, intentó bromear, pero un dejo de ira impotente sobre las heridas que podía ver estaba tiñendo su voz. El siguiente paso lo puso al alcance de Koguma, lo que hizo que el hombre le gruñera a Susumu. Sus ojos recorrieron rápidamente a todos los médicos de la habitación, y por un momento se quedaron pegados a Ite, con las fosas nasales dilatadas, antes de que finalmente lo viera también.
Por un momento hubo un alivio tan puro en su mirada que hizo que a Kama le doliera el corazón. Fuera, espetó ataque a los médicos y al equipo de Chunin que seguramente lo habían encontrado y lo habían traído. Kama no había buscado al hombre él mismo después de no presentarse durante más de una semana. Por un momento nadie se movió, así que les mostró sus caninos, casi gruñendo. Dije fuera. Los Chunin fueron los primeros en moverse, lo que provocó que algunos de los médicos los siguieran. Parecía que nadie quería desobedecer la orden de un Jounin. O tal vez la de un ataque. Antes de que Ite pudiera escabullirse también, Kama lo agarró del brazo y lo retuvo. Tú quédate. Una vez que estuvo seguro de que el hombre no iba a ninguna parte, se volvió hacia Koguma, que seguía con la espalda contra la pared y los músculos tensos. Kogu, siéntate. Intentó sonar lo más firme y tranquilo posible. Los ojos pequeños y brillantes de Koguma se posaron una vez más en Susumu, que se limitó a levantar las manos un poco más bajo su mirada suspicaz, antes de cojear hasta la cama. Su paso era inestable y torcido y muy lentamente, como si estuviera esperando que alguien le saltara encima, se sentó sobre las sábanas. Su color blanco puro casi se burlaba de su figura ensangrentada y sucia. Kama le tendió las palmas de las manos para que las viera, hasta que, poco a poco, pero con paso firme, se acercó a Koguma. Una vez que estuvo frente a él, levantó una de sus manos, dándole la oportunidad de observarlo, hasta que la puso contra su mejilla. Koguma se encorvó visiblemente bajo el toque, incluso giró su rostro hacia la palma para enterrar su nariz en ella. La barba incipiente de su mandíbula le raspó la piel. «¿Estás bien?», suspiró, en parte también para sí mismo, y sus propios músculos se relajaron. Kama se armó de valor para no ablandarse con él. «Escucha». Los ojos de Koguma volvieron a los suyos, con una ligera aprensión en ellos. «Y te echará un vistazo a tus heridas», se puso rígido bajo sus palabras una vez más, sus ojos revoloteando de nuevo hacia el Shiranui que se mantenía atrás. «Y solo mirará las heridas». Ahora se volvió hacia el médico, sus ojos pizarrosos implacables mientras lo miraban. «No verá nada más, ¿verdad, Ite-san?». El hombre aparentemente fue lo suficientemente inteligente como para entender lo que estaba tratando de decir, ya que asintió de inmediato y agregó con genuina seriedad. «Nada más». Bien, se volvió hacia Koguma y rozó ligeramente con el pulgar su mejilla sorprendentemente áspera. Bien afeitado le sentaba mucho mejor. «Ahora quítate la camisa, para que pueda echarle un vistazo». Koguma dudó un momento, pero luego asintió brevemente. Kama se había apartado para darle algo despacio y muy lentamente, con el rostro encogido por el movimiento, se puso el sucio jersey de cuello alto sobre la espalda. Susumu aspiró profundamente y hasta Kama tuvo que apretar la mandíbula con fuerza para no comentar lo que había visto. Sí, tenía moretones por todo el cuerpo, que iban desde un morado oscuro hasta un amarillo verdoso, y algunos cortes con costras cubrían su estómago, acompañados de una puñalada profunda y ligeramente supurante en el hombro. La cicatriz que Kama se había arreglado hacía años, que se extendía desde sus costillas inferiores derechas hasta la garganta, era rosada y desigual. Pero lo que los tres hombres realmente miraron fueron las otras cicatrices antiguas que adornaban su piel. La que estaba al lado de la puñalada sangrienta era profunda y áspera como si le hubieran arrancado un trozo de carne, algunas parecían claramente marcas de kunai, como si hubieran intentado quemar las heridas debajo de ellas, mientras que otras mostraban la forma perfecta de dientes profundos enterrados en la carne. Tenía que haber 6 de ellas solo en su torso, ¿cuántas más tendría que haber en su espalda o piernas? «Mierda», Kogu suspiró Susumu. La cabeza de Koguma se inclinó hacia abajo y su puño izquierdo se cerró sobre las sábanas al escuchar las dolorosas palabras de su hermano. «¿Cuánto tiempo?». Por suerte, el hombre se abstuvo de preguntar de dónde las había recibido. «Años». La cara de Susumu se arrugó ante la dura admisión, seguramente odiándose a sí mismo por no haberlo sabido nunca. Diablos, Kama sabía que tenía que haber cicatrices, pero él mismo nunca se había dado cuenta de lo que tenían que ser. Continúa, la voz ronca de Koguma rompió el silencio. «Ocúpate de las heridas». Kama casi había olvidado que Ite todavía estaba en la habitación y se sobresaltó cuando el hombre dio un paso adelante, con una expresión profesionalmente inexpresiva. Por supuesto. El médico se mantuvo firme en su tratamiento y claramente mantuvo sus manos a la vista de Koguma y solo en las heridas. Mientras se movía para curar también los cortes en su estómago, Koguma se tensó y casi se encogió hacia atrás. Su simple ladrido de no fue suficiente para que Ite dirigiera su atención a sus dedos. 2 tuvieron que ser rotos nuevamente para enderezarlos por completo y el sonido de eso estaba provocando náuseas a Kama.
Si el rostro pálido de Susumu era algo por lo que guiarse, él también. Koguma-san, necesito echarle un vistazo a tu pierna, corta la tela. Ite inclinó la cabeza en señal de asentimiento silencioso y se volvió hacia Susumu expectante. Al parecer, Koguma no era el primer ataque del que se ocupaba. El hombre de pelo blanco sacó un kunai de su bolsa y se acercó a Koguma. Una vez agachado frente a él, cortó con mucho cuidado la pernera de su pantalón izquierdo. Incluso en su espinilla llena de cicatrices se podía ver una marca de mordedura de un rojo intenso, y los dedos de Susumu pasaron por encima de la desagradable marca. Koguma debe haber visto algo en su rostro que Kama no pudo, porque murmuró: ahora finalmente puedes afirmar que eres el hermano guapo. Siempre lo hice. La voz del hombre sonaba presionada. Pero ahora es verdad. Una risa húmeda hizo que la espalda de Susumu se contrajera. Lo siento, Koguma. ¿Para qué? No estar allí. Esa fue una declaración cargada. Se refería a cuando recibió las quemaduras, cuando recibió las marcas de las mordeduras o a la misión de la que acababa de regresar. No lo seas. ¿Lo harías? Un suspiro profundo. Supongo que sí. Susumu bajó la pierna de nuevo y se levantó para dejar que Ite le colocara una férula firme. Se sorbió la nariz una vez, limpiándosela con la parte de atrás de la camisa. Eso hizo que Kama casi sintiera algo parecido a empatía por el hombre. Una vez que todo terminó, Ite estiró su espalda, seguramente rígida por haber estado inclinado todo el tiempo, hasta que dijo: voy a buscar un conjunto de ropa limpia. Te aconsejo que te laves, así que también iré a buscar un poco de agua tibia. Koguma asintió y vio al Shiranui salir de la habitación. Luego sus ojos se dirigieron a Susumu y Kama, quienes permanecieron de pie, arqueando las cejas. ¿Salir? Se aventuró a preguntar. No. Kama y Susumu intercambiaron una mirada de sorpresa ante su negativa sincronizada. Después de un momento, se convirtió en una mueca de desprecio similar, seguramente ambos estaban seguros de que el otro debería irse. ¿Puedo lavarme? Lo dudo, espetó Susumu. Tienes por lo menos una semana de mugre ahí. Koguma les lanzó a ambos una mirada incrédula y declaró con decisión: fuera. ¿Qué vas a hacer al respecto? Kama se cruzó de brazos y se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona en los labios. No puedes tirarme al río Nara ahora. Se volvió hacia Susumu, aparentemente considerándolo el más sensato de los dos. Llévatelo cuando te vayas, no soy un maldito lisiado. Con mucho gusto me desharé de él, Kogu, pero me quedaré. ¿Qué demonios? Los miró fijamente un momento más. Bien. Como sea. Bien. Intentó parecer despreocupado, pero había una ligera vergüenza. ¿Aprehensión? Detrás de sus ojos. Bien. Susumu observó con incredulidad cómo Koguma giraba la cabeza y se alejaba de ellos. ¿Estás sonrojado? Su voz se elevó 3 octavas con cada palabra, con los ojos muy abiertos. Sal de aquí. Era casi imperceptible, solo un leve toque de rosa salpicando sus bronceadas mejillas, pero debido a su rareza, resaltaba como una hoguera. Kami, lo eres. Su cabello se movía hacia arriba y hacia abajo mientras intentaba ver mejor el rostro de Koguma. De hecho, te estás sonrojando. Yo nunca, había empezado a hablar frenéticamente, con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro, pero luego se detuvo. La expresión se desvaneció y sus ojos se posaron en Kama. Ni siquiera había odio en esa mirada, era pura y absoluta traición. Te estás sonrojando, acusó ahora, volviéndose para mirar a Koguma. ¿De verdad te estás sonrojando? Koguma pareció estallar por debajo del tono, sus ojos brillantes brillaron cuando se encontró con la mirada de Susumu. No necesito escuchar esto, hervía de ira entre dientes. Joder, Kamidam, tanto Kama como Susumu dieron un paso adelante mientras Koguma se levantaba de su cama, tirando bruscamente de su camisa y balanceándose sobre su pierna entablillada. Te dije que te fueras, rabia. Koguma estaba furioso, su vergüenza se había convertido en ira. Kogu, vete a la mierda. Rugió, sacudiéndose la mano de Kama de su hombro. Ite entró en la habitación con un conjunto de ropa limpia y una jarra de agua en el mismo momento en que Koguma desapareció y apareció una muleta donde había estado. Ni una sola vez había mirado a Kama. La piedra pómez frotaba con movimientos bruscos mientras la sumergía una y otra vez en agua y la frotaba sobre su piel ya en carne viva y rosada. La sangre y la suciedad se habían ido hacía un rato, pero aún así, no podía dejar de frotar. Sumergir. Fregar. Sumergir. Era casi como si estuviera afilando sus espadas. No se le escapaba ni un punto. Pasaba la hoja de Roma afilada. De Roma afilada.
Sumergía. Frotaba. Sumergía. El movimiento se volvió más errático mientras intentaba alcanzar toda la espalda. Era un hombre ágil, pero aún así había lugares a los que simplemente no se podía llegar. Un gruñido de frustración se le escapó de los labios y arrojó la piedra al otro lado del jardín. Se rompió en pequeños pedazos contra la pared y dejó una abolladura en el yeso. Se quedó mirándolo un momento, jadeando, antes de coger el cubo de agua y echárselo de un trago en la cabeza. Se le puso la piel de gallina bajo el chorro helado y casi le castañetearon los dientes. Las heridas del abdomen le escocían, pero simplemente cogió una toalla y se secó. Solo cuando se hubo vestido y se puso las vendas para envolverse los antebrazos y las piernas, se detuvo. El agua le goteaba del pelo sobre los hombros mientras miraba las quemaduras de las manos. Manos que habían intentado acercarse a Ba mientras lo miraba. Manos con las que había cavado una tumba para su tío mientras aún estaban en carne viva y frescas. Manos que había esperado que se pudrieran y le otorgaran la misericordia de la muerte cuando había dormido noche tras noche junto a su tumba fría y rancia. Manos que habían curado, por causa de un ungüento que le había comprado un ladrón. Oh, él había perdonado, pero ¿cómo podría olvidar? ¿Cómo podría alguna vez tener la esperanza de olvidar con esas manos que le recordaban cada día que lo habían dejado atrás, que nadie venía, que él no venía? Paquete aceptando paquete. ¿Y si solo uno lo viera así? No hay nada peor que pensar que no has sido suficiente. No hay nada peor que darlo todo y que no sea suficiente. No me importa. Irse. Un profundo suspiro atendió su demanda. En cambio, el hombre se sentó a su lado en la roca. Koguma lo ignoró y continuó mirando sus manos que descansaban sobre sus muslos. Es solo que Koguma no reaccionó, sin importarle nada de lo que tenía que decir en ese momento. Metiendo los dedos en las heridas todo el tiempo. ¿Por qué no Risu? No. ¿Por qué no Risu? Acusando y golpeando. Él te amaba con todo lo que era. Y era un buen hombre. El mejor. No lo digas como si no lo supiera, respondió con brusquedad, con la ira estallando en su interior. Es injusto. Es injusto. Un puño golpeó la roca con rabia. ¿Más tiempo? ¿Eso es todo? Si todavía estuviera vivo, ¿sería por él por quien te sentirías avergonzada? ¿O es posible que nunca haya sido por él? Koguma se volvió hacia él y lo agarró con fuerza por la parte delantera de la camisa. Su cabello blanco flotaba mientras lo acercaba más a su rostro y le gruñía. Cállate la maldita boca. Risu lo odiaba, ¿sabes? Lo odiaba. Risu no odiaba a nadie. Aunque podía entender el sentimiento. Pero ahora sé por qué lo hacía, porque incluso entonces supo tranquilizarse. Sin embargo, Susumu continuó sin inmutarse. Debe haber parecido un acto de lástima, que lo besaras. Una mentira absoluta, los colmillos de Koguma estaban a centímetros de su rostro, el gruñido bajo en su pecho hizo que se le erizara el vello de la nuca. Algo para limpiar tu propia conciencia. Nunca lo mereciste. Nunca. Era demasiado bueno para todos nosotros, pero simplemente fue un desperdicio para ti. Koguma se quedó quieto, lo soltó y se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Las lágrimas escocían en los ojos de Susumu mientras casi aullaba. Si nunca lo hubiéramos conocido, tal vez hubiera tenido una vida corta, pero feliz. Tal vez una esposa con hijos. Tal vez otro hombre que lo hubiera amado tanto o incluso más que él. Se hubiera merecido una vida así. La vida de un farmacéutico. La vida de un hombre sencillo, pero feliz. Se puso de pie de golpe, apuntándolo con el dedo acusador. Pero lo desperdició todo en ti. Susumu, el ahogo de impotencia se perdió cuando su hermano rugió de nuevo. Y si hubiera vivido 100 años, nunca te habrías ganado su amor. Nunca. Escupió ante sus pies, lo que hizo que Koguma retrocediera bruscamente. Y te odio por eso. Sus ojos pequeños lo miraron fijamente por un momento, antes de que él apartara la mirada del cuerpo agitado de su hermano. ¿Algo más? Si alguna vez te acuestas con Kama, nunca te lo perdonaré. Irse. Con alegría. Koguma se sentó en la roca húmeda mucho después de que Susumu se hubiera ido. Se quedó sentado allí cuando la piedra se secó. Se quedó sentado allí cuando el sol se puso. No se sentó allí una vez que salió sobre el acantilado del Hokage.